Hola chicos, esta noche nosotros vamos a sumergirnos en los misterios de la belleza medieval, donde un espejo de marfil pulido puede revelar secretos que cambiarán para siempre, como entiendes, la vanidad humana. Imagínate por un momento estás frente a una superficie reflectante que cuesta más que una casa entera, contemplando un rostro que debe cumplir reglas tan estrictas que una ceja mal depilada podría arruinar tu reputación para siempre. Esta historia puede resolver misterios que ni siquiera sabías que tenías sobre por qué consideramos bello lo que consideramos bello hoy en día. Entonces, antes de explorar la historia conmigo, tómate un momento para ayudarme a suscribirte al canal. Dale me gusta y comparte este video. O quizás, deja un comentario a continuación, pero asegúrate de hacerlo cuando realmente te guste lo que te traigo. Me encantaría saber dónde y cuándo empezaste a ver este video, o simplemente déjame un cumplido que me haga sonreír mientras preparo la siguiente historia para ti. Ahora, mantengamos las luces lo más suaves posible. Encendemos el ventilador para un sonido suave que ayude a que la historia se sienta más emotiva y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Y eres la de Isabel de Montclair. Y en este amanecer de 1347 tus dedos se deslizan sobre la superficie fría de tu espejo de marfil, el objeto más preciado de tu cámara privada. Este no es cualquier espejo vacío talado por artesanos venecianos durante meses, pulido con arena del desierto y bendecido por un obispo. Su marco está incrustado con perlas del Mar del Norte y pequeños rubíes que capturan la luz de las velas como gotas de sangre cristalizada. Cuando te miras en él, no solo ves tu rostro, ves el reflejo de todo un sistema de valores que determina tu lugar en el mundo. El espejo te devuelve una imagen que debe cumplir expectativas tan precisas como una receta de alquimista. Tu frente debe ser alta y despejada, símbolo de inteligencia divina. Tus quejas, apenas visibles como hilos de seda dorada. Tu piel, tan pálida que las venas azules se traslucen como ríos en un mapa de pergamino. Cada elemento de tu belleza ha sido cuidadosamente cultivado, no por vanidad personal, sino porque tu apariencia es un mensaje político, religioso y social que todos en la corte saben leer. La belleza medieval no es accidental ni natural. Es una construcción tan deliberada como una catedral gótica. Cada rasgo tiene su simbolismo, cada color su significado. El rojo de tus labios debe recordar las rosas del paraíso, pero nunca ser tan intenso que sugiera pasión carnal. El dorado de tu cabello debe evocar los rayos divinos, pero nunca brillar tanto que eclipse la aureola de una santa. Incluso la forma en que sostienes tu cabeza, ligeramente inclinada, comunica humildad cristiana combinada con orgullo nobiliario. Tu espejo de marfil es más que un objeto. Es un portal hacia un mundo donde la belleza física se considera un reflejo directo del alma y los teólogos medievales debaten intensamente si la hermosura corporal indica virtud espiritual o sí. Por el contrario, es una trampa del demonio para distraer de la salvación eterna. Esta tensión define cada ritual de belleza que realizas. Eres hermosa para honrar a Dios, pero debes tener cuidado de no caer en la vanidad que podría condenarte. El proceso de convertirte en bella cada mañana es tan complejo como los rituales de una misa solemne. Primero, tus doncellas calientan agua con pétalos de rosa y hierbas benditas. Te lavan el rostro con jabón hecho de cenizas de plantas sagradas y grasa de cerdo purificada.
Después viene la aplicación de ungüentos, una pasta de perlas molidas para iluminar la frente y polvos de hueso de unicornio para las mejillas, aunque tú sospeches que es simplemente cuerno de narval. Y una tintura de bayas para los labios que debe aplicarse con la precisión de un iluminador de manuscritos. Pero lo más fascinante de tu ritual matutino es cómo cada gesto está cargado de significado religioso. Cuando depilas el cabello, o 100 veces, no solo lo embelleces, recitas una oración por cada pasada del pelo. Cuando te aplicas el colorete en las mejillas, haces la señal de la cruz. Incluso el acto de mirarte al espejo incluye una plegaria pidiendo perdón por el pecado de vanidad que estás a punto de cometer. Los historiadores aún discuten si las mujeres medievales realmente creían en toda esta simbología religiosa o si simplemente la usaban como justificación para sus deseos de belleza. Lo que es innegable es que el sistema transformaba el cuidado personal en un acto de devoción, convirtiendo cada dama noble en una especie de reliquia viviente. Tu espejo de marfil también guarda secretos más oscuros. ¿Has oído rumores de espejos malditos que muestran el verdadero estado del alma en lugar del rostro físico, reflejando pecados ocultos como manchas negras en la piel? Algunas noches, cuando la luz de las velas tiembla, casi puedes jurar que tu reflejo te mira con ojos que no son completamente tuyos. El sol matutino se filtra a través de los vitrales de tu alcoba, creando manchas de luz coloreada que danzan sobre tu piel como joyas líquidas. Pero tú apartas instintivamente el rostro de esos rayos dorados. ¿Por qué en tu mundo? La luz solar es el enemigo más temido de la belleza femenina. ¿Eres consciente de que cada rayo que toque tu piel podría destruir años de cuidadoso cultivo de esa palidez que te distingue como noble de nacimiento? La obsesión medieval con la piel pálida no es simplemente una preferencia estética. Es un sistema de castas escrito en el color de la epidermis. Tu piel de alabastro cuenta una historia sin palabras. Nunca has trabajado bajo el sol abrasador de los campos. Nunca has cargado agua desde el pozo del pueblo. Nunca has lavado ropa en el río hasta que tus manos se agrieten y tu rostro se curta como cuero viejo. Tu palidez es tu certificado de nobleza, más valioso que cualquier documento selado con cera real. Observas por la ventana a las campesinas que ya trabajan en los campos, sus rostros bronceados por años de exposición solar, sus manos callosas y manchadas de tierra. Para ellas, el color dorado de su piel es inevitable, una marca de su condición que ningún ungüento puede borrar. Pero para ti, mantener la palidez requiere un esfuerzo constante y costoso que consume gran parte de tu día y los recursos de tu familia. El ritual de preservación de tu piel pálida comienza antes del amanecer. Tus doncellas han preparado una mezcla de leche de cabra, miel de abejas criadas en jardines monásticos y polvos de perlas, molidas que ha costado el equivalente al salario anual de un artesano. Esta pasta blanqueadora se aplica en capas tan finas como las joyas de oro que adornan los manuscritos iluminados, cubriendo no solo tu rostro sino también tu cuello, tus manos y cualquier parte de tu cuerpo que pudiera quedar expuesta durante el día. Pero la leche y las perlas son solo el comienzo de tu arsenal contra el color. En un cofre secreto guardas una pequeña cantidad de querusa, un polvo blanco hecho de plomo que promete una palidez tan perfecta como el mármol de las estatuas de santos. ¿Sabes que es peligroso? ¿Has oído susurros de damas que han perdido el cabello? ¿Sabes? Que sufren de temblores extraños, que han muerto
jóvenes con síntomas misteriosos. Pero la presión social por mantener esa palidez divina es tan intensa que muchas mujeres nobles prefieren arriesgar su salud antes que perder su estatus. La ceruza se mezcla con vinagre en una preparación que debe hacerse en noches de luna nueva, según las instrucciones de un tratado de belleza copiado secretamente de los harenes bizantinos. El proceso de aplicación es tan ritual como una ceremonia religiosa. Primero se limpia la piel con agua de rosas bendita. Luego se aplica la ceruza con un pincel hecho de pelos de armino. Y finalmente, se cela con polvos de alabastro molido tan fino se parece niebla materializada. Tus amigas de la corte intercambian recetas de blanqueamiento como si fueran fórmulas alquímicas para transmutar metal común en oro. Lady Margaret jura por una mezcla de huesos de liebre calcinados y clara de huevo batida bajo la luz de las estrellas. La condesa de Bow prefiere una pasta hecha con cascadas de huevo de cisne molidas y leche de mujer que haya dado a luz solo hijos varones. Cada receta es más extravagante que la anterior, y cada una promete esa palidez sobrenatural que separa a las damas nobles de las plebeyas. Los hombres nobles también participan en esta obsesión por la piel clara, aunque de manera más sutil. Los caballeros que han regresado de las cruzadas, con la piel curtida por el sol del desierto, pasan meses aplicándose ungüentos blanqueadores para borrar las marcas de su aventura militar. Un rostro bronceado, incluso por actos heroicos en Tierra Santa, se considera una desgracia social que debe corregirse lo antes posible. Los historiadores aún discuten si esta preferencia por la piel pálida tiene raíces en ideales clásicos griegos y romanos o si surge, específicamente, de las condiciones sociales medievales. Lo que es claro es que trasciende las fronteras nacionales desde los castillos de Escocia hasta las cortes de Sicilia. La palidez se venera como signo de pureza, nobleza y favor divino. Pero tu búsqueda de la palidez perfecta también tiene un lado más oscuro y supersticioso. En las noches de tormenta, cuando el viento ulula a través de las torres del castillo, algunas damas realizan rituales aún más extremos. ¿Has oído rumores de mujeres que se sangran deliberadamente para mantener esa palidez cadavérica que consideran el sumum de la belleza? La idea de que la sangre más pura produce la piel más blanca ha llevado a algunas nobles a buscar sangradores que les extraigan sangre regularmente, creyendo una palidez que bordea lo fantasmal. La ironía más cruel de esta obsesión es que la misma palidez que te marca como noble también dejarse extremadamente frágil. Tu piel, protegida del sol durante años, se quema con la más mínima exposición. Tus huesos, privados de la vitamina que proporciona la luz solar, se vuelven quebradizos como ramas secas. Tu salud general se resiente. Pero estos sacrificios se consideran necesarios para mantener tu posición social. El costo económico de mantener la piel pálida es astronómico. Las perlas molidas para tus ungüentos provienen de ostras pescadas en mares lejanos. La leche de cabra debe ser de animales alimentados exclusivamente con hierbas benditas. Los polvos de alabastro requieren piedra extraída de canteras específicas que han sido consagradas por obispos. Una sola aplicación de tu rutina de blanqueamiento nocturno cuesta más que lo que una familia campesina gasta en comida durante un mes entero, mientras observas tu reflejo en el espejo de marfil, evaluando el éxito de los tratamientos de la noche anterior. No puedes evitar preguntarte si toda esta obsesión por la palidez no será, en el fondo,
una forma de muerte lenta y deliberada. Tu piel tiene el color de los muertos. Tu fragilidad recuerda a un fantasma. Y tu reclusión. Del sol natural te aleja cada vez más de la vida real. Pero en un mundo donde el color de tu piel determina tu destino, no tienes más opción que continuar con este ritual diario de transformación en una estatua viviente de mármol pálido. La luz de las velas tiembla mientras te sientas frente a tu tocador de ébano. Y tus dedos se mueven hacia las pinzas de plata que brillan como instrumentos de tortura miniaturizados. Esta noche realizarás el ritual más doloroso y extraño de tu rutina de belleza, la depilación meticulosa de tu línea del cabello para crear esa frente alta y despejada que la moda medieval exige como símbolo supremo de inteligencia divina y refinamiento aristocrático. Tu frente natural termina apenas 2 dedos por encima de las quejas, pero la moda dicta que debe extenderse al menos 4 dedos, creando una superficie tan amplia y luminosa como la luna llena. Esta transformación no es opcional. Es una declaración de estatus tan importante como llevar una corona. Una frente baja se considera signo de bestialidad, de sangre campesina, de mente inferior incapaz de albergar pensamientos nobles. El proceso comienza con la aplicación de una pasta anestésica hecha de opio diluido, adormidera molida y alcohol de grano que es destilado secretamente en los sótanos del castillo. La mezcla entumece la piel lo suficiente para soportar el dolor que está por venir, pero nunca completamente. Cada pelo arrancado envía pequeñas descargas de agonía que se acumulan hasta convertirse en un martirio que durará horas. Tus doncellas han encendido braseros adicionales para que la habitación esté lo suficientemente iluminada como para no cometer errores. Un cabello mal arrancado, una línea irregular, una zona depilada asimétricamente, y tu reputación en la corte quedará arruinada durante meses. Oh, las damas nobles se fijan en estos detalles con la precisión de tasadores de joyas, y cualquier imperfección se convierte inmediatamente en objeto de murmuración y burla. Las pinzas que usas han sido forjadas especialmente por el herrero más hábil del reino. Sus puntas están afiladas como agujas de coser, pero lo suficientemente ancas para agarrar cada cabello individual sin romperlo. El metal ha sido pulido hasta brillar como un espejo, porque cualquier rugosidad podría arrancar la piel junto con el pelo, dejando cicatrices que ningún ungüento puede borrar. Comenzar por las sienes es la parte más fácil del proceso. Los cabellos son más finos allí, y la piel está menos adherida al cráneo. Cada pelo arrancado produce un pequeño punto de sangre que debes limpiar inmediatamente con un pano empapado en agua de rosas y vinagre de vino blanco. La mezcla desinfecta la herida microscópica y ayuda a cerrar los poros para prevenir infecciones que podrían desfigurar permanentemente tu frente. Pero conforme avanzas hacia el centro de la frente, donde los cabellos son más gruesos y están más profundamente enraizados, el dolor se intensifica hasta volverse casi insoportable. ¿Has visto a damas nobles desmayarse durante este proceso? Y otras que han contratado a sirvientas especializadas para que realicen la depilación, mientras ellas permanecen inconscientes por efectos de pociones de mandragora. La técnica correcta requiere arrancar los cabellos en la dirección opuesta a su crecimiento, con un movimiento rápido y decidido que minimice el dolor pero asegure que la raíz completa sea extraída. Si arrancas un cabello incorrectamente, volverá a crecer más grueso y más oscuro, arruinando el efecto durante semanas. Peor aún, algunos cabellos mal arrancados pueden infectarse,
creando pequeños abscesos que se inflaman como granos purulentos en medio de tu frente perfecta. El proceso completo toma entre 4 y 6 horas. Dependiendo de qué tan rápido haya crecido tu cabello desde la última sesión, realizas esta tortura cada 3 días. Porque permitir que los cabellos crezcan más tiempo haría el proceso aún más doloroso. Tus doncellas se turnan para sostener espejos desde diferentes ángulos, asegurándose de que no quede ni un solo cabello visible bajo cualquier tipo de luz. Los historiadores aún discuten si esta práctica de depilación extrema surgió de influencias bizantinas o si fue una innovación puramente occidental. Lo que es indudable es que se extendió por toda Europa con la rapidez de una plaga, convirtiendo a miles de mujeres nobles en víctimas voluntarias de una forma de automutilación socialmente aceptada. Pero la depilación de la línea del cabello es solo el comienzo de tu transformación capilar. También debes arrancarte las quejillas casi completamente, dejando apenas una línea tan fina como un hilo de harina. Las cejas gruesas se consideran signo de temperamento colérico, de sangre impura, de tendencias masculinas inapropiadas en una dama. Tus cejas naturales, espesas y oscuras como las de tu padre, deben ser sacrificadas en el altar de la feminidad medieval. El dolor de depilar las quejillas es diferente al de la frente, más agudo, más punzante, más directo al cerebro. Los folículos pilosos están más concentrados allí, y la piel es más fina y sensible. Cada cabello arrancado hace que tus ojos se llenen de lágrimas involuntarias, y debes ser cuidadosa de no dejar que esas lágrimas saladas toquen las heridas frescas, porque el escozor resultante puede hacerte temblar tanto que arruines la precisión del proceso. Una vez completada la depilación, tu frente se ve como un campo de batalla microscópico, cientos de pequeños puntos rojos salpicados sobre piel inflamada y sensible. Aplicas inmediatamente una cataplasma Faber fría hecha de clara de huevo batida, miel virgen y polvos de perla molida. Esta mezcla calma la inflamación y proporciona los nutrientes necesarios para que la piel se cure sin formar cicatrices. Durante los 3 días siguientes, no puedes exponer tu frente a la luz directa del sol, al viento fuerte o incluso al calor de las chimeneas. Debes dormir con la cabeza elevada sobre almohadones de seda para prevenir que la sangre se acumule en las heridas. Tu dieta debe consistir exclusivamente en alimentos fríos y húmedos. Según la teoría de los humores, pescado hervido, frutas de hueso, vinos blancos diluidos con agua de manantial. El resultado final de esta tortura autoinfligida es una frente que se extiende desde las quejillas hasta casi la coronilla, creando una superficie pálida y lisa como marfil pulido, bajo la luz de las velas. Tu frente modificada brilla con una luminosidad casi sobrenatural, cumpliendo finalmente con el ideal medieval de belleza intelectual y pureza espiritual. Pero el precio de esta belleza artificial va más allá del dolor físico. Tu cuero cabelludo modificado es extremadamente sensible a los cambios de temperatura y sufres dolores de cabeza constantes que ningún remedio herbal puede aliviar completamente. Peor aún, sabes que este proceso deberá repetirse cada 3 días durante el resto de tu vida. Porque permitir que tu cabello natural vuelva a crecer sería admitir derrota social y estética en un mundo que no perdona tales fallos. El aroma de clavo de olor y canela impregna tu aliento mientras sonríes cautelosamente frente al espejo. Oh,
revelando dientes que cuentan una historia de privilegio. Decadencia tan compleja como un manuscrito iluminado. En tu boca se libra una batalla constante entre la ostentación de tu riqueza y los estragos silenciosos que esa misma riqueza causa en tu salud dental. Cada diente es un testimonio de tu estatus social, pero también una advertencia sobre el precio oculto de vivir como noble. En el siglo XIX, tus dientes frontales brillan con un esmalte blanquecino que has cultivado cuidadosamente a través de años de limpieza obsesiva con panos de lino fino empapados en vinagre de vino blanco y sal marina cristalizada. Pero si abres completamente la boca, las muelas posteriores revelan manchas oscuras y pequeñas cavidades que son, irónicamente, símbolos de tu prosperidad. Solo los ricos pueden permitirse el azúcar que está destruyendo lentamente tu dentadura desde adentro. El azúcar ha llegado a Europa como una especia más preciosa que las perlas. Traído desde tierras lejanas por mercaderes venecianos que arriesgan sus vidas en rutas comerciales peligrosas, en tu castillo, el azúcar se guarda en cofres cerrados con lave, dosificado como si fuera oro molido. Cada cristal dulce que se disuelve en tu lengua representa una pequeña fortuna, y por eso mismo, consumirlo se ha convertido en una demostración de poder económico que ningún noble puede rechazar. Los banquetes en tu corte culminan siempre con elaboradas creaciones de azúcar, esculturas comestibles que representan castillos en miniatura, jardines de flores cristalizadas, figuras de santos moldeadas con azúcar coloreado, con tintes importados de Oriente. Y estas obras maestras culinarias son demasiado hermosas para comer rápidamente, así que permanecen en tu boca durante largos periodos, panando tus dientes en jarabes concentrados que se adhieren al esmalte como barniz dulce. Pero el verdadero lujo está en los confites especializados que tu cocinero árabe prepara, según recetas secretas aprendidas en las cortes de Damasco, almendras cubiertas de capas y capas de azúcar cristalizado, frutas confitadas que requieren semanas de proceso, jalea tan dulces que parecen condensar la esencia misma del paraíso. Estos dulces se sirven en pequeñas bandejas de oro, y comerlos lentamente, saboreando cada matiz de dulzura, se considera el colmo de la refinación aristocrática. El problema es que nadie en tu época comprende la relación entre el azúcar y la descomposición dental. Los médicos de la corte, influenciados por teorías antiguas sobre los humores corporales, creen que los dientes se deterioran por exceso de flema fría o por vapores malignos que suben del estómago durante la digestión. Sus tratamientos, por tanto, se enfocan en calentar la boca con especias picantes o en purgar el cuerpo de humores corrompidos mediante sangrías y laxantes. Tu rutina de higiene dental es elaborada pero inefectiva según los estándares modernos. Cada mañana frotas tus dientes con una mezcla de sal marina, polvo de huesos de sepia calcinados y hierbas aromáticas como menta y romero. El sabor es intenso y astringente, pero la abrasión constante de la sal está desgastando gradualmente el esmalte de tus dientes, haciéndolos más vulnerables a las caries que el azúcar promueve. Para el aliento, confías en pastillas hechas de mira, almaciga y agua de rosas, que mantienes disueltas bajo la lengua durante las conversaciones importantes. Estas pastillas no solo perfuman tu aliento, también se supone que previenen los vapores dentales
que los médicos medievales culpan de causar dolores de muelas y pérdida de dientes. La ironía es que algunas de estas pastillas contienen miel o azúcar para mejorar su sabor, contribuyendo al mismo problema que pretenden resolver. Los historiadores aún discuten si los nobles medievales eran conscientes del deterioro progresivo de su dentadura o si simplemente lo aceptaban como parte inevitable del envejecimiento. Las evidencias sugieren que muchos sabían que algo estaba mal, pero atribuían los problemas dentales a causas sobrenaturales o a castigos divinos por pecados ocultos. Cuando el dolor dental se vuelve insoportable, recurres a los servicios de barberos cirujanos que también actúan como dentistas primitivos. Estos hombres, más hábiles con navajas de afeitar que con instrumentos médicos especializados, intentan aliviar el dolor mediante extracciones brutales realizadas sin anestesia. Mas al lama de grandes cantidades de vino fortificado, el proceso es tan traumático que muchas damas nobles prefieren soportar meses de agonía antes que someterse a una extracción. Las extracciones dentales se realizan en público como una especie de espectáculo médico que demuestra tanto la resistencia de la paciente como la habilidad del barbero. Te sientas en una silla especial diseñada para inmovilizarte, mientras ayudantes sostienen tu cabeza firmemente en posición. El barbero usa tenazas de hierro forjado, a menudo del mismo diseño que las herramientas usadas por herreros para trabajar metales calientes. El momento de la extracción es indescriptible, un crujido horrible cuando las raíces se separan del hueso, seguido por un dolor tan intenso que muchas mujeres pierden la conciencia. Si tienes suerte, el diente sale completo en el primer intento. Si no, el barbero debe hurgar en tu encía sangrante, extrayendo fragmentos de raíz y astilas de hueso que se han desprendido durante el proceso. Después de una extracción, tu boca se convierte en una herida abierta que debe mantenerse limpia con enjuagues de vino hervido con hierbas antisépticas. La infección es una amenaza constante. ¿Y has conocido damas que han muerto por abscesos dentales que se extendieron hasta el cerebro? El espacio dejado por el diente extraído nunca se reemplaza. Simplemente se acepta como una marca permanente de la batalla perdida contra la decadencia dental. Pero incluso con dientes faltantes, la presión social exige que mantengas una sonrisa elegante durante los eventos sociales. ¿Has desarrollado técnicas para sonreír con los labios cerrados? ¿O para posicionar tu mano delicadamente frente a la boca cuando hablas? Algunas damas usan pequeñas prótesis, hechas de hueso talado o marfil, sostenidas en su lugar con alambres de oro. Pero estos dispositivos son tan incómodos que solo se usan durante ocasiones muy especiales. Tu relación con los dulces se ha vuelto compleja y contradictoria. Los deseas porque representan tu estatus y proporcionan uno de los pocos placeres intensos disponibles en tu vida. Pero también los temes porque sabes, instintivamente, que están relacionados con el deterioro progresivo de tu boca sensual. Esta tensión entre placer y destrucción define gran parte de la experiencia aristocrática medieval, donde casi todo lujo viene acompañado de un precio oculto en salud y bienestar. El frío metal de la lanceta toca tu brazo extendido mientras el barbero sangrador prepara el instrumental que, según las creencias de tu época, no solo salvará tu alma, sino que perfeccionará tu belleza de maneras que ningún ungüento podría lograr. Estás recostada en un diván de terciopelo carmesí,
Y la ironía de ese color no pasa desapercibida. Pronto tu propia sangre goteará sobre cojines del mismo tono que el líquido vital que está a punto de abandonar tu cuerpo en nombre de la hermosura divina. La sangría como tratamiento de belleza se basa en una teoría médica tan elaborada como los vitrales de una catedral. Tus médicos creen firmemente que la sangre corrupta, espesa y oscura, es la causa de todas las imperfecciones de la piel. Según ellos, esta sangre viciada se acumula en los humores, creando manchas, rolletes, granitos y esa terrible tendencia al rubor que marca a las mujeres de clase baja. Solo extrayendo regularmente esta sangre impura puedes alcanzar esa palidez cadavérica que caracteriza a las verdaderas damas nobles. El proceso comienza con un examen astrológico completo. Tu sangrador consulta cartas celestiales para determinar el momento exacto en que la configuración planetaria favorece la extracción de sangre con fines estéticos. Venus debe estar en ascendencia, la luna en cuarto menguante, y Marte lo suficientemente alejado para no interferir con la delicadeza femenina del procedimiento. Estos cálculos astronómicos son tan complejos que el barbero mantiene a un astrólogo a sueldo exclusivamente para programar las sesiones de sangría de belleza. Una vez determinado el momento astrológico perfecto, el sangrador examina las venas de tu brazo con la concentración de un orfebre evaluando la pureza del oro. Busca la vena mediana basílica, considerada la más apropiada para extracciones estéticas porque supuestamente está conectada directamente con los humores que afectan la complexión facial. Esta vena, según la anatomía medieval, transporta la sangre más pura desde el corazón hasta el rostro, y al vaciarla parcialmente, toda tu apariencia se transformará. La lanceta que usa es una obra de arte en sí misma forjada por el mayor herrero de instrumentos médicos de París. Con un filo tan afilado que puede cortar la piel sin causa dolor excesivo. El mango está decorado con pequeños rubíes y grabados que representan signos zodiacales. Porque incluso los instrumentos médicos deben reflejar el estatus social de sus usuarios. Esta lanceta ha sido bendecida por un obispo y purificada con agua santa, combinando medicina y religión en un solo objeto sagrado. Antes del corte, aplicar una cataplasma caliente de hierbas aromáticas sobre la zona donde se realizará la incisión. Esta preparación incluye lavanda para calmar los nervios, romero para purificar la sangre que está por salir, y pétalos de rosa para asegurar que el procedimiento no afecte negativamente tu feminidad natural. El aroma de estas hierbas crea una atmósfera casi ritual. Transforma un procedimiento médico en una ceremonia de purificación espiritual. El momento del corte es sorprendentemente anticlimático. La lanceta se desliza a través de tu piel como si fuera seda, y por un instante no sientes nada. Luego viene una sensación de calor líquido corriendo por tu brazo, seguida por una extraña sensación de alivio, como si una presión interna que no sabías que tenías estuviera finalmente liberándose. La sangre fluye hacia un recipiente de plata especialmente diseñado, decorado con símbolos alquímicos que supuestamente purifican la sangre conforme sale de tu cuerpo. El color de tu sangre es objeto de análisis minucioso. Sangre oscura y espesa indica exceso de humores melancólicos que están oscureciendo tu complexión.
Sangre muy roja sugiere demasiado calor interno, que podría causar erupciones cutáneas. La sangre ideal para fines estéticos debe ser de un rojo claro y brillante, fluyendo suavemente sin coágulos, indicando un equilibrio perfecto de humores que se reflejará en una piel radiante y uniforme. Los historiadores aún discuten si los médicos medievales realmente creían en estas teorías o si simplemente las usaban para justificar una práctica que proporcionaba alivio psicológico a pacientes ansiosas por mejorar su apariencia. Lo cierto es que muchas mujeres reportaban sentirse más hermosas después de las sangrías. Aunque esto probablemente se debía más a la atención médica especializada y al ritual elaborado que al procedimiento en sí. La cantidad de sangre extraída varía según tu constitución física y tus objetivos estéticos específicos. Para mantener una palidez general, se extraen aproximadamente 8 onzas cada mes lunar. Para corregir problemas específicos como manchas o rojiches, pueden ser necesarias hasta 16 onzas en una sola sesión. Cantidad suficiente para dejarte mareada y débil durante varios días. Después de la extracción, la herida se sela con una mezcla de cera de abeja, resina de pino y polvos de hueso molido, creando un vendaje que debe permanecer en su lugar durante exactamente 7 días. Durante este periodo de recuperación, tu dieta debe consistir exclusivamente en alimentos que promuevan la regeneración de sangre, pura caldo de gallina con azafrán, vino o tinto mezclado con especies orientales, y pequeñas cantidades de hígado de cordero preparado con hierbas que fortalecen la sangre. El proceso de recuperación es tan importante como la sangría misma. Debes permanecer en reposo casi completo, evitando cualquier actividad que pueda acelerar tu pulso, contaminar la nueva sangre que tu cuerpo está produciendo para reemplazar la extraída. Este periodo de convalescencia se convierte en una especie de retiro espiritual, donde meditas sobre la purificación que has experimentado y visualizas la belleza mejorada que pronto se manifestará en tu rostro. Los resultados de la sangría estética no son inmediatos, pero después de varios días comienzas a notar cambios sutiles. Tu piel adquiere una translucidez que no tenía antes, una calidad casi etérea que hace que las venas azules se vean más prominentes bajo la superficie. Tus mejillas pierden cualquier rastro de color natural, creando esa palidez fantasmal que es el ideal supremo de la belleza medieval. Pero la sangría regular también tiene efectos secundarios que tus médicos interpretan como signos de purificación exitosa. La debilidad constante se considera evidencia de que tu cuerpo está rechazando los humores groseros que antes lo contaminaban. Los mareos frecuentes indican que tu espíritu se está elevando por encima de las preocupaciones mundanas. La sensibilidad extrema al frío demuestra que tu naturaleza se está refinando hasta alcanzar la delicadeza apropiada en una dama noble. Algunas de tus amigas han llevado la sangría estética a extremos que bordean lo peligroso. Lady Catherine se sangra semanalmente, manteniendo una palidez tan intensa que parece un espectro caminando por los pasillos del castillo. La duquesa de Anjou combina sangrías con ayunos prolongados, creando una apariencia tan etérea que algunos susurran que ya no pertenece completamente al mundo de los vivos. La sangría también se ha convertido en una actividad social entre las damas de la corte.
¿Organizas sesiones grupales donde varias mujeres se sangran simultáneamente, comparando el color y la consistencia de su sangre extraída como si fueran vinos en una cata? Estas reuniones combinan medicina, belleza y entretenimiento social en eventos que pueden durar todo el día, con refrigerios ligeros servidos entre procedimientos. El corse de lino que ciñe tu torso cada amanecer no es simplemente una prenda. Es un instrumento de transformación que moldea tu cuerpo, según los dictados sagrados de la belleza medieval, donde cada curva debe reflejar la perfección divina y cada línea corporal debe contar una historia de virtud cristiana. Mientras, tus doncellas tiran de los cordones, con la precisión de constructores levantando una catedral. ¿Tu respiración se vuelve superficial y controlada? ¿Recordándote que la belleza verdadera requiere sacrificio constante? La silueta ideal que persigues está inspirada directamente en las representaciones de la Virgen María en los manuscritos iluminados, cintura imposiblemente estrecha, busto modesto pero definido, caderas que sugieren fertilidad sin provocar lujuria. Esta forma corporal no es accidental. Cada elemento tiene significado teológico profundo. Tu cintura tenida representa la pureza virginal, adoris. Tu busto contenido simboliza la maternidad casta. Y la línea fluida desde tus caderas hasta el suelo evoca los mantos sagrados que cubren a las santas en las pinturas eclesiásticas. El corse que usas ha sido diseñado por el sastre más prestigioso de París. Un hombre que estudió durante años con artesanos bizantinos para perfeccionar el arte de esculpir el cuerpo femenino. Está construido con múltiples capas de lino tratado con almidón de trigo, reforzado con tiras de cuero curtido en aceites aromáticos, y sostenido por varillas de hueso de balena que han viajado desde los mares del norte hasta tu guardarropa. Cada varilla ha sido curvada individualmente para seguir los contornos específicos de tu anatomía, creando una segunda piel que es simultáneamente restrictiva y escultórica. La colocación del corse es un ritual que requiere la coordinación de 3 doncellas entrenadas específicamente en esta tarea. Una controla la parte superior, asegurándose de que tus senos estén posicionados correctamente para crear esa línea suave y modesta que la moda exige. Otra maneja la sección media, donde la constricción es más sencilla, donde cada tirón del cordón debe ser medido con precisión milimétrica. La tercera se encarga de la parte inferior, donde el corse debe ceñirse lo suficiente para marcar tu cintura pero permitir movimiento mínimo necesario para caminar con la gracia apropiada. El proceso de ajuste toma aproximadamente 1 hora cada mañana. Primero aplican polvos perfumados sobre tu piel para prevenir rosaduras y irritaciones. Luego viene el corse interior, una capa suave de seda que protege tu piel del contacto directo con el lino rígido. Finalmente, el corse principal se ajusta gradualmente, cordón por cordón, cada uno tensado hasta que tu cintura alcance las 18 pulgadas que la moda considera perfectas para una dama de tu rango. Los historiadores aún discutían si las mujeres medievales realmente alcanzaban estas medidas extremas o si las descripciones literarias de la época exageraban las dimensiones por razones poéticas. Lo que es innegable es que el ideal corporal medieval requería una modificación significativa de la anatomía natural, creando siluetas que desafiaban las proporciones humanas normales. La constricción constante de tu torso produce efectos que van más allá de la apariencia externa. Tu capacidad pulmonar se reduce considerablemente, obligándote a respirar de manera superficial y delicada que se considera apropiada para una dama refinada. Esta respiración, restringida también, afecta tu voz,
haciéndola más suave y menos proyectada. Características vocales que refuerzan tu feminidad según los estándares medievales. Los órganos internos también se adaptan gradualmente a la presión constante. Tu estómago se comprime hasta el punto donde solo puedes consumir pequeñas porciones de comida, lo cual paradójicamente se ve como algo positivo porque el apetito voraz se considera vulgar en las mujeres nobles. Tu digestión se ralentiza, requiriendo alimentos más refinados y fáciles de procesar, lo que convenientemente refuerza tu estatus social al limitarte a ingredientes costosos y preparaciones elaboradas. El dolor asociado con el uso del corsé es constante, pero graduado. Al principio de cada día, cuando el corsé se ajusta por primera vez, experimentas una sensación de presión intensa que bordea la claustrofobia. Conforme pasan las horas, tu cuerpo se adapta y el dolor se convierte en una molestia sorda y constante que aprendes a ignorar. Al final del día, cuando finalmente se afloja el corsé, la sensación de liberación es tan intensa que algunas mujeres experimentan una especie de éxtasis físico que casi compensa las horas de incomodidad. Pero el corsé no solo modifica tu torso, también controla y dicta todos tus movimientos corporales. No puedes inclinarte desde la cintura, obligándote a doblarte desde las caderas en un movimiento que se considera más elegante y femenino. No puedes gesticular ampliamente con los brazos, manteniendo tus movimientos contenidos y controlados. Incluso tu manera de caminar cambia, adoptando pasos más cortos y medidos que crean esa gracia fluida que caracteriza a las damas nobles. La ropa que usas sobre el corsé está específicamente diseñada para maximizar el efecto visual de la constricción. Los vestidos se ajustan perfectamente en el torso, sin una sola arruga que pueda disimular la línea artificial creada por el corsé. Los cinturones se colocan en el punto más estrecho de tu cintura modificada, a menudo decorados con joyas que llaman la atención hacia la pequeñez extrema de esa zona. Las mangas se diseñan para enfatizar la delicadeza de tus brazos en contraste con la estructura rígida del torso. El simbolismo religioso del corsé va más allá de la mera imitación de figuras sagradas. La constricción física se interpreta como una forma de mortificación de la carne, similar a los cilios que usan los monjes para recordarse constantemente de su devoción espiritual. Tu incomodidad diaria se convierte en una ofrenda a Dios, transformando la vanidad de buscar belleza en un acto de piedad religiosa. Las consecuencias a largo plazo del uso del corsé son ignoradas o reinterpretadas como signos de refinamiento. La debilidad muscular en tu abdomen se considera evidencia de que tu cuerpo se está adaptando a un estado más delicado y femenino. Los problemas digestivos se atribuyen a una constitución naturalmente sensible que requiere cuidados especiales. Incluso los desmayos ocasionales causados por la falta de oxígeno se ven como manifestaciones de una sensibilidad espiritual elevada. Algunas innovaciones recientes en el diseño de corsés prometen mayor comodidad sin sacrificar el efecto estético. Los artesanos han comenzado a experimentar con huesos de balena más flexibles, cordones de seda que se ajustan más suavemente, y sistemas de ventilación que permiten mayor circulación del aire. Pero estas mejoras son vistas con sospecha por las mujeres más tradicionales, que consideran que la incomodidad es parte esencial del proceso de alcanzar la belleza perfecta. Tu cabellera dorada se extiende como un río de luz líquida mientras tus doncellas la capelan con instrumentos que parecen reliquias sagradas. Porque en el mundo medieval, el cabello femenino no es simplemente una característica física, es un símbolo de poder espiritual.
tentación diabólica, y estatus social tan complejo que su manejo requiere rituales elaborados que bordean la ceremonia religiosa. Cada hebra que cae al suelo durante el cepilado se recoge cuidadosamente y se guarda en cajitas de marfil. Porque incluso los restos de tu cabello poseen un valor que trasciende lo material. El ideal capilar medieval exige que tu cabello sea largo hasta alcanzar el suelo cuando estás de pie, de un color dorado que evoque los rayos del sol divino, y una textura tan fina que parezca hilos de seda tejidos por ángeles. Lograr estas características requiere un régimen de cuidado que consume horas diarias y recursos económicos que equivalen al presupuesto anual de una familia campesina completa. Tu cabello es literalmente más valioso que el oro porque representa la perfección física que solo las mujeres más privilegiadas pueden permitirse mantener. El proceso de lavado de tu cabello ocurre apenas una vez al mes, durante la luna nueva, cuando se cree que el agua tiene propiedades purificadoras especiales. Tus doncellas han preparado una mezcla de agua de lluvia recogida durante tormentas específicas, pétalos de rosa cultivados en jardines monásticos y cenizas de plantas aromáticas quemadas en braseros benditos. Esta agua especial se calienta en calderos de cobre hasta alcanzar la temperatura exacta que permita limpiar sin dañar los aceites naturales que mantienen el brillo dorado de tu cabellera. ¿El jabón usado para tu cabello es una creación alquímica que combina saponaria silvestre, médula de buey, miel virgen y aceites esenciales destilados de flores que solo crecen en tierras consagradas? La preparación de este jabón toma semanas y cada ingrediente debe ser añadido durante fases lunares específicas, mientras se recitan oraciones apropiadas. El resultado es una pasta cremosa que limpia suavemente, pero deja un aroma tan divino que algunas personas juran que pueden oler tu presencia desde habitaciones distantes. Después del lavado viene el proceso de enjuague, que requiere agua perfumada con esencias tan raras que algunos de los ingredientes se importan desde Constantinopla. El agua de enjuague final contiene extracto de ámbar gris, aceite de neroli y una pequeña cantidad de oro líquido que supuestamente imparte un brillo sobrenatural a cada hebra. Este enjuague se vierte lentamente sobre tu cabello mientras tus doncellas recitan plegarias específicas para la belleza femenina, transformando el cuidado capilar en un ritual que combina vanidad y devoción. El secado de tu cabello es un proceso que puede tomar todo el día. Primero se envuelve en panos de lino o egipcio que absorben la humedad sin causar daño. Luego se extiende sobre cojines de seda, mientras braseros especiales queman maderas aromáticas que no solo proporcionan calor sino que impregnan cada hebra con fragancias exóticas. Durante este proceso, no puedes realizar ninguna otra actividad. Debes permanecer inmóvil como una estatua viviente mientras tu cabello se transforma lentamente en la corona dorada que define tu belleza. Los historiadores aún discuten si las descripciones literarias de cabello femenino medieval son realistas o idealizadas. Pero las evidencias arqueológicas de países, horquillas y productos capilares sugieren que el cuidado del cabello era efectivamente una industria compleja que movía cantidades significativas de dinero y recursos. Una vez seco, tu cabello debe ser cepillado con un ritual específico que combina a técnica y superstición. El cepillo principal está hecho de cerdas de jabalí montadas en un mango de ébano incrustado con perlas. Se cepilla en sesiones de 100 pasadas exactas.
contadas en voz alta mientras se recitaban Ave Marías. Cada pasada del cepillo debe seguir desde el cuero cabelludo hasta las puntas, distribuyendo los aceites naturales y creando ese brillo uniforme que caracteriza al cabello noble. Pero el cepilado es solo el comienzo del proceso de peinado. Tu cabello debe ser trenzado usando técnicas tan complejas que requieren años de entrenamiento para dominar. Las trenzas no son simplemente decorativas, cada patrón tiene significado simbólico. Las trenzas simples representan humildad cristiana. Las trenzas múltiples simbolizan la complejidad de la sabiduría femenina. Y las trenzas entrelazadas con cintas doradas comunican tu estatus matrimonial y tu posición en la jerarquía social. Los accesorios para el cabello constituyen una fortuna en sí mismos. Tus horquillas están forjadas en oro puro y decoradas con gemas que han sido taladas específicamente para complementar el color de tu cabello. Las cintas que entrelazan tus trenzas están tejidas con hilos de seda y oro, bordadas con patrones que cuentan la historia de tu linaje familiar. Los velos que cubren parcialmente tu peinado están hechos de gasas tan finas que parecen niebla materializada. Sostenidos por coronas circulares que son obras maestras de la orfebrería medieval, la longitud de tu cabello presenta desafíos prácticos constantes. No puedes girarte rápidamente sin riesgo de enredarlo. No puedes acostarte sin un ritual elaborado de protección nocturna. Y no puedes exponerte al viento sin que se transforme en una marana imposible de desenredar. Estas limitaciones se consideran apropiadas porque refuerzan tu naturaleza delicada y tu dependencia de las doncellas que te sirven. El color dorado de tu cabello requiere tratamientos especiales para mantener su intensidad. Una vez por semana, aplicas una mascarilla hecha de azafrán molido, miel de abejas alimentadas exclusivamente con flores doradas, y aceite de almendras dulces prensado bajo la luz del amanecer. Esta mezcla se deja actuar durante horas mientras meditas sobre la belleza divina, y el resultado es un dorado tan intenso que algunos visitantes de la corte susurran que tu cabello parece irradiar luz propia. Pero el cabello dorado también atrae suspicacias religiosas. Los clérigos más estrictos argumentan que el cabello demasiado hermoso puede ser una tentación diabólica, diseñada para distraer a los hombres virtuosos de sus deberes espirituales. Esta tensión entre la belleza como regalo divino y la belleza como trampa satánica crea una ansiedad constante que debes navegar cuidadosamente para evitar acusaciones de vanidad excesiva. Por las noches, tu cabello requiere un ritual de protección tan elaborado como la preparación de una reliquia sagrada. Primero se depila, nuevamente con movimientos específicos que siguen patrones astrológicos. Luego se trenza en una configuración especial que previene enredos durante el sueño pero no compromete su forma natural. Finalmente se envuelve en fundas de seda bendita que han sido perfumadas con esencias que supuestamente promueven el crecimiento capilar durante las horas nocturnas y el mantenimiento de tu cabellera dorada es una inversión constante en tu futuro social y matrimonial. Un cabello descuidado puede arruinar tu reputación más rápidamente que cualquier escándalo personal. Mientras que un cabello perfectamente mantenido puede abrir puertas políticas y sociales que de otra manera permanecerían cerradas. En un mundo donde las mujeres tienen pocas formas de ejercer poder directo, tu cabello se convierte en una herramienta de influencia tan poderosa como cualquier arma o título nobiliario.
los pequeños frascos de cristal que adornan tu tocador contienen secretos más peligrosos que cualquier veneno conocido por los asesinos de la corte. Porque estos ungüentos y polvos que prometen belleza eterna le llevan en su interior la muerte, lenta y silenciosa que ninguna mujer medieval comprende completamente. Tus manos, delicadas como porcelana, manipulan estos elixires de hermosura con la misma reverencia que un sacerdote mae en ella los objetos sagrados del altar. Ignorando que cada aplicación te acerca un paso más hacia una tumba prematura decorada con los mismos colores que embellecen tu rostro. El frasco más preciado en tu colección contiene cerusa veneciana, un polvo blanco como la nieve virgen que promete transformar cualquier piel mortal en el mármol perfecto de las estatuas de santas. Este polvo, extraído del plomo mediante procesos alquímicos que los artesanos venecianos guardan como secretos de estado, se mezcla con vinagre de vino blanco y se aplica en capas tan finas como las joyas de oro que adornan los manuscritos iluminados. Cada aplicación crea una palidez sobrenatural que te distingue inmediatamente como miembro de la aristocracia. Pero también deposita partículas tóxicas que se acumulan lentamente en tus órganos. La preparación de tus cosméticos es un ritual que combina alquimia, astrología y brujería en proporciones que harían temblar a los inquisidores si conocieran los detalles completos. Mandi, tu alquimista personal, un hombre misterioso que llegó desde los desiertos de Arabia con conocimientos que susurra provienen de las bibliotecas perdidas de Alejandría. Mezcla ingredientes, abajo configuraciones astrales específicas mientras recita encantamientos en idiomas que ningún clérigo cristiano reconoce. Ti. El vermelón que da color a tus labios se extrae del quinabrio, una piedra roja que contiene mercurio en cantidades suficientes para envenenar a un caballo de guerra. Pero la belleza que proporciona es tan intensa, tan perfectamente roja como la sangre de los mártires, que ninguna dama noble puede resistirse a su atractivo. Y tus labios, pintados con este mineral mortal, brillan como rubíes líquidos y atraen miradas de admiración que refuerzan tu autoestima y tu posición social. Incluso mientras el mercurio se filtra lentamente a través de tu piel, hacia tu torrente sanguíneo. Los polvos para sombrear tus párpados provienen de fuentes aún más exóticas y peligrosas, el antimonio, molido hasta convertirse en polvo negro como la medianoche. Te importa desde las minas de Persia donde los trabajadores mueren jóvenes por causas que nadie comprende. Cuando lo aplicas alrededor de tus ojos, crea una intensidad dramática que hace que tu mirada sea hipnotizante. Pero también introduce un veneno que ataca tu sistema nervioso de manera tan gradual que los síntomas no aparecen hasta años después. Los historiadores aún discuten si las mujeres medievales sospechaban la toxicidad de sus cosméticos o si la presión social por mantener la belleza era tan intensa que habrían continuado usándolos incluso conociendo los riesgos. Las evidencias sugieren que algunas mujeres educadas tenían sospechas, pero las alternativas eran tan limitadas que no tenían opciones reales. Tu rutina matutina de aplicación de cosméticos es tan compleja como una misa solemne. Primero, limpias tu rostro con agua destilada bajo la luna lilena.
mezclada con pétalos de rosa y gotas de rocío refoguidas al amanecer. Esta preparación supuestamente purifica la piel para recibir los ungüentos sagrados, que transformarán tu apariencia mortal en algo más cercano a la perfección angelical. La aplicación de cerusa requiere técnicas específicas que has aprendido de maestras cosmetólogas, que guardan sus secretos como si fueran fórmulas para transmutar plomo en oro. Usas pinceles hechos de pelos de armino montados en mangos de marfil, aplicando el polvo en capas tan finas que cada una es prácticamente invisible individualmente, pero que se acumulan para crear esa palidez fantasmal que caracteriza a las verdaderas damas nobles. Pero los cosméticos no solo modifican tu apariencia, también alteran tu comportamiento de maneras sutiles pero significativas. La cerusa endurece tu piel hasta el punto donde sonreír ampliamente puede causar grietas en la máscara cosmética, obligándote a adoptar expresiones faciales más controladas y misteriosas. El vermelón en tus labios déjate consciente de cada palabra que pronuncias, porque hablar demasiado puede hacer que el color se desvanezca de manera desigual. Los efectos secundarios de tu rutina cosmética se manifiestan gradualmente. Dolores de cabeza que atribuyes al estrés de la vida cortesana son en realidad síntomas de envenenamiento por plomo. Temblores ocasionales en tus manos, que interpretas como sensibilidad nerviosa apropiada en una dama refinada, resultan del mercurio que se acumula en tu sistema nervioso. Problemas digestivos, que tus médicos diagnostican como exceso de humores fríos, son consecuencia directa de la toxicidad de tus cosméticos. La Iglesia mantiene una relación ambivalente con los cosméticos femeninos. Algunos clérigos los condenan como vanidad pecaminosa que distrae del cuidado del alma, mientras otros argumentan que embellecer el cuerpo es una forma de honrar la creación divina. Esta tensión teológica crea un mercado floreciente para cosméticos benditos que supuestamente combinan belleza física con purificación espiritual. Tu colección incluye ungüentos especiales preparados en monasterios, donde monjes alquimistas han desarrollado fórmulas que prometen ser tanto efectivas como moralmente aceptables. Estos productos monásticos son aún más caros que los cosméticos seculares, porque cada ingrediente ha sido bendecido individualmente y el proceso de fabricación incluye oraciones específicas por la salvación del alma de quien los use. Los cosméticos también funcionan como una forma de comunicación no verbal compleja. El nivel de maquillaje que usas comunica tu estatus social, tu disponibilidad matrimonial y tu estado emocional a cualquiera que sepa leer estos códigos visuales. Un maquillaje demasiado elaborado puede sugerir desesperación o falta de clase, mientras que muy poco puede indicar pereza o desprecio por las convenciones sociales. La aplicación nocturna de tratamientos especiales transforma tu rostro en un laboratorio alquímico durante las horas de sueño. Mascarillas hechas de plata molida, perlas pulverizadas y lágrimas de vírgenes supuestamente se aplican en capas gruesas que te hacen parecer una estatua de yeso viviente. Estos tratamientos intensivos prometen regenerar tu piel durante la noche, aunque el costo en salud a largo plazo es incalculable. La adicción a los cosméticos se desarrolla gradualmente, pero de manera inexorable. Comienzas usando pequeñas cantidades para ocasiones especiales, pero pronto descubres que tu rostro natural parece insulso y descolorido sin la transformación cosmética.
la necesidad de mantener tu apariencia mejorada se convierte en una compulsión que consume cada vez más tiempo, dinero y salud, creando un ciclo de dependencia que es casi imposible de romper. Algunas de tus amigas han desarrollado síntomas tan severos por el uso prolongado de cosméticos tóxicos que han tenido que retirarse permanentemente de la vida social. Sus historias se cuentan en susurros como advertencias. Pero la presión por mantener la belleza artificial es tan intensa que pocas mujeres están dispuestas a abandonar completamente sus rituales cosméticos, prefiriendo arriesgar la muerte lenta antes que enfrentar la muerte social que vendría con la pérdida de su belleza artificial. Tus ojos, esas ventanas del alma que los poetas cortesanos describen como estrellas caídas del firmamento divino, requieren un cuidado tan meticuloso y ritualizado que su mantenimiento consume la primera hora de cada día y la última de cada noche. En el mundo medieval los ojos no son simplemente órganos de visión, son instrumentos de comunicación silenciosa, armas de seducción sancionada por Dios y espejos que reflejan la pureza o corrupción del alma que habita detrás de ellos. El color ideal para los ojos femeninos nobles es un azul tan pálido que recuerde el cielo invernal al amanecer, o un gris plateado que evoque la luz de la luna sobre agua quieta. Si tus ojos naturales no poseen estos tonos celestiales, existe toda una industria secreta dedicada a modificar su apariencia a través de dietas especializadas, ungüentos alquímicos y rituales que bordean la brujería. Las mujeres con ojos oscuros, considerados signos de sangre mediterránea o temperamento colérico, invierten fortunas tratando de aclarar su mirada hasta alcanzar esos tonos etéreos que la sociedad considera apropiados para la nobleza. La dieta para mejorar los ojos incluye alimentos específicos consumidos en combinaciones astrológicamente determinadas, los huevos de codorniz, consumidos crudos al amanecer durante la luna creciente, supuestamente intensifican el brillo natural de la mirada. La leche de cabras alimentadas exclusivamente con hierbas plateadas fortalece los músculos oculares y aclara gradualmente el iris. Las perlas molidas mezcladas con vino blanco, tomadas en pequeñas dosis durante meses, prometen transformar incluso los ojos más oscuros en joyas luminosas dignas de una princesa celestial. Pero la verdadera magia de los ojos medievales reside en los ungüentos y colirios preparados por alquimistas especializados en oftalmología cosmética. Estos maestros de la mirada combinan conocimientos médicos árabes con supersticiones europeas, creando preparaciones que prometen no solo embellecer los ojos, sino también dotarlos de poderes casi sobrenaturales. El colirio más preciado en tu colección está hecho con agua destilada de rocio recogido en cementerios consagrados, mezclada con extracto de belladona que dilata tus pupilas hasta crear esa mirada languida y misteriosa que vuelve locos a los trovadores. Los historiadores aún discuten si las mujeres medievales realmente creían que podían cambiar el color de sus ojos a través de estos tratamientos, o si estos rituales funcionaban principalmente como placebos psicológicos que aumentaban la confianza en su propia belleza.
Lo cierto es que muchas nobles gastaban fortunas en estos procedimientos y juraban ver resultados que otros encontraban dudosos. El proceso de aplicación de colirios es tan delicado como la iluminación de manuscritos. Usas tubitos de plata especialmente diseñados para depositar exactamente 3 gotas en cada hoyo, mientras recitas oraciones específicas a Santa Lucía, la patrona de la visión. La sensación inicial es de ardor intenso que deja llorar lágrimas que deben ser recogidas en paños de seda bendita. ¿Por qué estas lágrimas? Imbuidas del poder del colirio, se consideran componentes valiosos para preparaciones futuras. La belladonna en tus colirios no solo dilata tus pupilas, también compromete tu visión de manera significativa durante las horas posteriores a la aplicación. El mundo se vuelve borroso y los objetos distantes se difuminan en manchas de color indistinguibles. Esta limitación visual se considera apropiada para una dama noble, porque refuerza su dependencia de acompañantes masculinos y elimina la tentación de mirar directamente a hombres que no sean su esposo o familiares cercanos. El maquillaje de ojos medieval es un arte que requiere años de práctica para dominar. Los párpados se sombrean con polvos hechos de minerales molidos tan finamente que parecen humo materializado. El antimonio negro, importado desde Persia a precios astronómicos, se aplica con pinceles hechos de un solo pelo de muerta para crear líneas tan precisas que parecen dibujadas por ángeles. Las cejas, ya depiladas hasta convertirse en hilos casi invisibles, se redefinen con trazos tan sutiles que solo los observadores más entrenados pueden distinguir dónde termina el cabello natural y comienza el artificio cosmético. Pero el verdadero arte de los ojos medievales no reside en su apariencia física, sino en su uso como herramientas de comunicación no verbal. ¿Has pasado años aprendiendo el lenguaje secreto de las miradas como una mirada sostenida durante exactamente 3 segundos comunica interés romántico apropiado? Cómo bajar los ojos en el momento preciso indica humildad cristiana. Como una mirada lateral acompañada de un parpadeo lento puede transmitir mensajes complejos sin pronunciar una sola palabra. El entrenamiento en el uso expresivo de los ojos incluye ejercicios específicos realizados frente a espejos de diferentes tamaños y calidades. Prácticas miradas que deben parecer espontáneas, pero que en realidad están coreografiadas con la precisión de una danza cortesana. La mirada celestial, donde tus ojos se alzan hacia el cielo mientras tus párpados se entrecierran ligeramente, debe comunicar devoción religiosa sin sugerir éxtasis místico inapropiado. La mirada maternal, donde tus ojos se suavizan mientras una sonrisa apenas perceptible curva tus labios, debe evocar la ternura de la Virgen María sin implicar experiencia carnal. Los cuidados nocturnos para tus ojos son tan elaborados como rituales de purificación temple. Compresas hechas de pétalos de rosa machacados en leche de almendra se aplican sobre tus párpados cerrados durante exactamente 1 hora. Mientras meditas sobre la belleza divina y recitas letanías dedicadas a la protección de la vista. Estas compresas no solo nutren la piel delicada alrededor de los ojos, también se supone que filtran sueños proféticos y visiones místicas durante el descanso nocturno. La protección de tus ojos contra influencias malignas requiere amuletos específicos y rituales preventivos. Pequeñas bolsitas conteniendo salva bendita, fragmentos de cristal de roca y pelos de unicornio probablemente de narval se cosen en el interior de tus almohadas para prevenir
que espíritus malignos contaminen tu mirada durante el sueño. Estas precauciones no son supersticiones vacías. En un mundo donde se cree que los ojos pueden transmitir maldiciones y hechizos, proteger tu mirada es una cuestión de supervivencia social y espiritual. Los efectos a largo plazo del uso constante de colirios con belladona incluyen deterioro permanente de la visión, sensibilidad extrema a la luz y episodios de alucinaciones que tus médicos interpretan como visiones místicas apropiadas en una mujer de fe profunda. Estos síntomas, lejos de preocupar, se consideran signos de refinamiento espiritual que te distinguen de las mujeres más mundanas y menos tocadas por la gracia divina. Los hilos de oro que adornan tu vestido matutino llevan consigo secretos mortales que brillan con la misma intensidad, que pueden destruir lentamente tu cuerpo. Porque la moda medieval no conoce límites cuando se trata de demostrar estatus social, incluso si eso significa envolver tu piel en textiles que contienen suficiente veneno para matar a una aldea entera. Mientras tus doncellas ajustan las mangas bordadas con complejos patrones que ha requerido meses de trabajo artesanal, ninguna de vosotras comprende que cada hilo tenido, cada ornamento metálico, cada fibra procesada químicamente está contribuyendo a una muerte lenta que la vanidad aristocrática considera un precio aceptable por la belleza suprema. Los tintes rojos que transforman la lana común en escarlata imperial se extraen del cinabrio molido. La misma fuente de mercurio que ya contamina tus cosméticos pero que ahora envuelve todo tu cuerpo en una nube tóxica constante. Los artesanos tintoreros, trabajando en talleres mal ventilados, mueren jóvenes de temblores misteriosos y demencia gradual. Pero sus secretos comerciales son tan valiosos que sus viudas continúan la tradición, familias sin comprender por qué sus esposos e hijos sucumben a males inexplicables. El proceso de teñido de tus vestidos más preciados requiere ingredientes tan exóticos y peligrosos que su comercio ha creado rutas mercantiles que atraviesan continentes enteros. El anil para los azules profundos proviene de plantas cultivadas en tierras donde los trabajadores desarrollan lesiones cutáneas permanentes por el contacto con los químicos de procesamiento. La grana cochinilla para los carmesíes se extrae de insectos que deben ser hervidos vivos en calderos de cobre, liberando vapores que llegan gradualmente a los artesanos que los inhalan durante años. Los bordados metálicos que adornan tus vestidos de gala estén realizados con hilos que contienen plomo, arsénico y otros metales pesados mezclados con oro para crear efectos visuales que ningún metal puro podría lograr. Estos hilos metálicos se oxidan lentamente en contacto con tu piel, liberando partículas microscópicas que se absorben a través de los poros y se acumulan en tus órganos vitales. El brillo sobrenatural de tus vestidos bordados proviene literalmente de la muerte lenta que se filtra a través de tu piel con cada movimiento. Los historiadores aún discuten si los artesanos textiles medievales conocían la toxicidad de sus materiales o si la demanda aristocrática de colores cada vez más intensos y duraderos los obligaba a experimentar con sustancias peligrosas sin considerar las consecuencias a largo plazo. Las evidencias sugieren que algunos maestros tintoreros sospechaban los riesgos, pero el secreto comercial era tan crucial para su supervivencia económica que preferían morir con sus fórmulas antes que revelar los peligros involucrados.
Los cortes que moldean tu figura están enriquecidos con barbas de balena tratadas, con químicos preservantes que incluyen arsénico en concentraciones letales. Estas barbas, cortadas de animales marinos cazados en aguas árticas, se procesan en talleres especializados donde se las sumerge en baños químicos que las vuelven flexibles pero duraderas. El arsénico previene la descomposición de la queratina, pero también convierte cada corsé en un dispositivo de envenenamiento lento que mantiene contacto directo con tu piel durante 16 horas diarias. Las medias de seda que cubren tus piernas están teñidas con compuestos de plomo que les dan esa blancura perfecta que complementa tu piel pálida artificialmente mantenida. Estas medias, tan finas que parecen segunda piel, permiten que los químicos tóxicos se absorban directamente a través de la piel de tus piernas, creando una ruta de contaminación que afecta tu sistema circulatorio de manera directa y constante. Los zapatos que protegen tus pies están curtidos con taninos extraídos de cortezas procesadas con sales de cromo que dan al cuero esa suavidad y durabilidad que los hace apropiados para una dama noble. Pero el cromo se filtra lentamente a través del cuero y contamina tu piel, causando lesiones que tus médicos medievales interpretan como signos de refinamiento excesivo que requiere cuidados especiales apropiados para tu delicada constitución aristocrática. Los guantes que cubren tus manos durante las apariciones públicas están hechos de cuero de cabrito tratado con mercurio para lograr esa blancura inmaculada que se considera esencial para la elegancia femenina. El mercurio no solo blanquea el cuero, también lo vuelve increíblemente suave y flexible, creando guantes que se ajustan a tus manos como una segunda piel. Pero cada vez que usas estos guantes, especialmente cuando tus manos sudan ligeramente, el mercurio se activa y penetra a través de tu piel, acumulándose en tu sistema nervioso. Los efectos acumulativos de usar ropas contaminadas con metales pesados se manifiestan gradualmente de maneras que la medicina medieval no puede interpretar correctamente. Dolores articulares que atribuyes al clima húmedo son síntomas de envenenamiento por plomo. Fatiga crónica que tus médicos diagnostican como exceso de humores melancólicos resulta de la toxicidad del mercurio. Problemas de memoria y concentración que interpretas como sensibilidad espiritual apropiada en una mujer noble son consecuencias directas de la contaminación con arsénico. La moda medieval también incluye accesorios que multiplican la exposición a sustancias tóxicas. Los cinturones decorados con placas metálicas contienen aleaciones de plomo que se desgastan lentamente, liberando polvo tóxico que se inhala constantemente. Los broches y alfileres que sujetan tus velos están hechos de peltre que incluye cantidades significativas de plomo. Y cada vez que ajustas tu velo, pequeñas partículas se desprenden y se depositan en tu piel o se inhalan directamente. Los velos mismos, esas gasas transparentes que marcan tu rostro con gracia etérea, están tratados con almidones que incluyen compuestos de arsénico para mantener su rigidez y transparencia. Estos velos, en contacto constante con tu rostro durante las apariciones públicas, liberan gradualmente vapores tóxicos que inhalas directamente, concentrando la contaminación en tus pulmones y sistema respiratorio. Las joyas que complementan tus vestidos están hechas con aleaciones que incluyen metales,
tóxicos mezclados con oro y plata para crear efectos visuales específicos. Los colares en contacto directo con tu piel liberan compuestos químicos que se absorben a través de la piel y afectan tu sistema endocrino. Los aretes que perforan tus orejas introducen metales pesados directamente en tu torrente sanguíneo a través de las heridas microscópicas que mantienen abiertas. La limpieza y mantenimiento de estas ropas tóxicas requiere procesos que multiplican la contaminación. Los solventes usados para limpiar manchas incluyen compuestos químicos que intensifican la absorción de metales pesados a través de la piel. Los perfumes aplicados a las telas contienen alcoholes que actúan como vehículos para transportar toxinas más profundamente en el sistema corporal. El resultado final es que cada día que te vistes según los estándares de la moda aristocrática medieval, estás envolviendo tu cuerpo en un traje mortal que lentamente pero inexorablemente compromete tu salud de maneras que no se manifestarán completamente hasta que sea demasiado tarde para revertir el daño. La belleza medieval, en su búsqueda de la perfección visual, ha creado un sistema de autodestrucción que transforma cada acto de vestirse en un ritual de envenenamiento progresivo. Algunas de tus amigas más observadoras han comenzado a notar patrones inquietantes. Lady Margaret, quien siempre ha sido la más elegantemente vestida de la corte, sufre ahora de temblores en las manos que hacen imposible bordar con la precisión que una vez la caracterizó. La condesa de Beaumont, famosa por sus vestidos de un azul tan intenso que parecían fragmentos del cielo nocturno, ha desarrollado una palidez cadavérica que va más allá de la moda y entra en el territorio de la enfermedad visible. Pero la presión social para mantener la apariencia apropiada es tan intensa que incluso las mujeres que sospechan una conexión entre su ropa y su deterioro de salud prefieren arriesgar la muerte antes que aparecer en público con vestimentas menos elaboradas. En un mundo donde tu valor social se mide por la riqueza visible de tu atuendo, vestirse de manera más simple equivale a una muerte social que puede ser más aterradora que la muerte física. El sonido de las campanas matutinas se filtra a través de los vitrales de la capilla del castillo. Mientras contemplas la dicotomía más fascinante de tu época, la tensión constante entre la belleza monástica que predica la negación de la carne y la belleza cortesana que celebra su transformación en arte viviente. En tu mundo medieval, estas dos filosofías estéticas no solo coexisten sino que se influencian mutuamente de maneras tan complejas que una mujer noble como tú debe navegar constantemente entre la devoción que exige simplicidad y la posición social que requiere ornamentación elaborada. Las monjas de clausura que ocasionalmente visitan tu castillo para recaudar fondos caritativos representan un ideal de belleza completamente diferente al tuyo pero igualmente ritualizado y artificial. Su belleza radica en la negación cabezas completamente afeitadas ocultas bajo velos rugosos, piel sin ungüentos que muestra las marcas del ayuno y la penitencia, manos callosas por el trabajo, manual que ninguna dama cortesana permitiría en su cuerpo. Sin embargo, esta austeridad calculada cree un tipo de hermosura que algunos hombres nobles encuentran más fascinante que toda la ornamentación que tú puedes desplegar. La Madre Superiora del convento de Saint Clotilde, quien llegó ayer para bendecir tu capilla privada, posee una belleza que trasciende lo físico sus ojos. Sin ningún artificio cosmético,
Brillan con una intensidad que ningún colirio puede replicar. Su piel, nunca tocada por ceruso que vermelón, tiene una luminosidad natural que proviene, según ella, de horas de oración nocturna y mortificación diaria. Su sonrisa, libre de los labios pintados que caracterizan a las mujeres de tu círculo, comunica una serenidad que tus artificios estéticos nunca logran transmitir. Pero lo más perturbador de observar a estas mujeres religiosas es descubrir que su simplicidad también está cuidadosamente construida y mantenida. Sus hábitos están confeccionados con lanas de calidad específica que debe ser áspera pero no tanto como para causar lesiones que interfieran con sus deberes espirituales. Sus velos se cortan en medidas precisas que ocultan completamente el cabello pero permiten la visión periférica necesaria para leer durante las horas canónicas. Incluso su negación de la belleza física está elaboradamente coreografiada para crear el máximo impacto espiritual. Los historiadores aún discuten si las órdenes religiosas femeninas realmente rechazaban todos los aspectos de la belleza física o si simplemente desarrollaron códigos estéticos alternativos que competían con los estándares seculares. Las evidencias sugieren que muchos conventos desarrollaron sus propias tradiciones de belleza santificada que era tan rigurosa y exigente como cualquier régimen de belleza cortesana, en contraste con la austeridad monástica. Tu belleza cortesana representa la transformación de la materia física en arte divino a través de la intervención humana. Cada elemento de tu apariencia comunica no solo tu riqueza, sino tu capacidad para colaborar con Dios en el perfeccionamiento de su creación. Tus vestidos elaborados demuestran que puedes tomar materias primas simples y transformarlas en magnificencia que honra la corte celestial. Tus joyas prueban que puedes extraer belleza de la tierra bruta y organizarlas según principios armónicos que reflejan el orden divino. Esta filosofía estética cortesana justifica todos tus rituales de belleza como actos de adoración cuando te aplicas. Se usa para crear palidez perfecta. Estás imitando la pureza de los ángeles. Cuando te ciñes el corsé hasta lograr proporciones ideales, estás replicando la geometría sagrada que Dios usó para crear el universo. Cuando te adornas con joyas y bordados, estás creando un templo viviente digno de albergar tu alma inmortal. Pero la tensión entre estos dos ideales de belleza crea ansiedades constantes que debes manejar cuidadosamente. Los sermones dominicales condenan la vanidad femenina, pero los mismos clérigos que predican contra los ornamentos corporales esperan que las damas nobles aparezcan en las ceremonias religiosas vestidas con la magnificencia apropiada a su rango social. Esta contradicción obliga a todas las mujeres de tu posición a desarrollar estrategias complejas para parecer simultáneamente devotas y elegantes. Una solución común es la belleza penitencial. Rutinas estéticas que incluyen elementos de mortificación física que sí, supuestamente purifican el alma mientras embellecen el cuerpo. Por ejemplo, el corsé extremadamente ceñido se justifica no solo como moda sino como cilicio que mantiene la carne bajo control espiritual. Los ayunos que mantienen tu figura delgada se interpretan como disciplinas religiosas, que casualmente producen el resultado estético deseado. Algunas damas nobles han desarrollado versiones santificadas de prácticas de belleza seculares. Lady Beatrice ha reemplazado sus cosméticos regulares por ungüentos preparados exclusivamente en monasterios, usando ingredientes bendecidos y aplicándolos mientras recita plegarias específicas.
La duquesa de Anjou solo usa vestidos en colores que corresponden al calendario litúrgico, coordinando su apariencia con las celebraciones religiosas del año eclesiástico. Los conventos de élite, donde las hijas segundas de familias nobles profesan votos religiosos, han desarrollado sus propias tradiciones estéticas que combinan elementos de ambos mundos. Estas monjas nobles mantienen cierta elegancia en sus hábitos, usando telas de mejor calidad y cortes más favorecedores que sus hermanas de origen plebeyo. Sus celdas están decoradas con tapices que, aunque representan temas religiosos, demuestran el mismo gusto refinado que caracteriza las habitaciones seculares. El concepto de belleza virginal representa un territorio intermedio entre lo monástico y lo cortesano. Esta estética, apropiada para doncellas nobles no casadas, permite cierta ornamentación, pero dentro de límites estrictos que comunican pureza sexual. Los vestidos pueden ser ricos pero no sensuales. Las joyas pueden ser elaboradas pero no ostentosas. El maquillaje puede realzar la belleza natural pero no crear una apariencia completamente artificial. Las bodas nobiliarias se convierten en campos de batalla estéticos donde estos diferentes ideales de belleza compiten por dominancia. La novia debe parecer simultáneamente virgen pura y mujer deseable, devota cristiana y princesa secular, humilde ante Dios y gloriosa ante los hombres. Lograr este equilibrio imposible requiere meses de planificación y la colaboración de expertos en ambas tradiciones estéticas. La influencia mutua entre belleza monástica y cortesana ha producido innovaciones fascinantes. Los conventos han desarrollado técnicas de cuidado de la piel basadas en ingredientes naturales que rivalizan con los ungüentos alquímicos seculares. Las cortes han adoptado ciertos elementos de simplicidad monástica que, paradójicamente, requieren más refinamiento para ejecutar correctamente que la ornamentación obvia. Incluso las prostitutas de alto nivel, que sirven a la nobleza en las ciudades más grandes, deben navegar entre estos ideales estéticos contradictorios. Deben ser lo suficientemente ornamentadas para atraer clientes aristocráticos, pero no tanto como para competir directamente con las esposas legítimas de esos mismos hombres. Su belleza debe sugerir disponibilidad sexual sin parecer completamente desprovista de virtud espiritual. Los mercaderes ambulantes que llegan a tu castillo cada estación traen consigo algo más valioso que sedas orientales o especias exóticas. Transportan los secretos de la belleza en pequeños frascos, polvos misteriosos y ungüentos que prometen transformaciones milagrosas a cambio de precios que equivalen a los ingresos anuales de pueblos enteros. Estos comerciantes de hermosura han creado una industria internacional que conecta los laboratorios alquímicos de Venecia con los harenes de Constantinopla, los monasterios de Francia con los bazares de Damasco, convirtiendo la vanidad femenina en una de las fuerzas económicas más poderosas de la era medieval. El maestro Giacomo da Firenze, el mercader de cosméticos más prestigioso que visita tu región, llega cada primavera con una caravana que parece un laboratorio móvil. Sus carretas están llenas de ingredientes tan raros que algunos provienen de lugares que ni siquiera aparecen en los mapas más detallados. Polvo de cuerno de unicornio, probablemente de narval, desde las costas heladas de Islandia. Lágrimas de sirena, perlas disueltas en ácido desde las profundidades del Mediterráneo.
Sangre de dragón resina arroja desde bosques asiáticos donde los árboles crecen durante siglos antes de producir la savia preciosa, su tienda temporal, montada en el patio principal de tu castillo. Se convierte en un santuario de la vanidad donde las damas nobles peregrinan como devotas visitando una reliquia sagrada. Las paredes de seda están decoradas con espejos de todos los tamaños, desde pequeños discos de metal pulido hasta superficies tan grandes que pueden reflejar una figura completa. Cada espejo está posicionado estratégicamente para capturar luz desde ángulos específicos, creando una iluminación que hace que todas las mujeres parezcan más hermosas de lo que realmente son. Los productos que Giacomo ofrece están organizados según una jerarquía compleja que refleja tanto su costo como su supuesta eficacia en la sección más exclusiva. Guardada bajo llaves múltiples y protegida por guardias armados, se encuentran los elixires imperiales, pociones que supuestamente han sido usadas por emperatrices bizantinas y reinas orientales. Estos preparados incluyen ingredientes tan exóticos que sus nombres se susurran como encantamientos: esencia de flor de loto dorado, aceite extraído de las glándulas de civetas alimentadas exclusivamente con pétalos de rosa, polvo de meteorito molido durante eclipses lunares. Los historiadores aún discuten si estos mercaderes realmente tenían acceso a los ingredientes exóticos que Klein vendían, o si gran parte de su inventario consistía en sustitutos locales presentados con nombres románticos y historias elaboradas. Lo que es innegable es que su éxito comercial dependía tanto de la eficacia real de sus productos como de su capacidad para crear experiencias de compra que hicieran sentir a sus clientas como participantes en misterios antiguos y secretos de belleza imperial. La experiencia de comprar cosméticos con Giacomo es un ritual que puede extenderse durante días. Adérvate. Primero, examina tu piel, cabello y complexión general con instrumentos ópticos importados desde los talleres de los mejores fabricantes de lentes de Europa. Sus diagnósticos se basan en una combinación misma de conocimiento médico árabe, astrología persa y supersticiones locales que ha recopilado durante décadas de viajes comerciales. Basándose en este examen, prescribe un régimen personalizado que incluye no solo productos específicos sino también instrucciones detalladas sobre cuándo y cómo aplicarlos según las fases lunares, las configuraciones astrológicas y tu calendario biológico personal. Estas prescripciones están escritas en pergaminos decorados con símbolos alquímicos y selados con lacre que contiene fragmentos de oro real, convirtiendo cada receta de belleza en un documento que parece un tratado de magia. Los precios que cobra Giacomo son astronómicos, pero están estructurados de manera que parezcan inversiones en lugar de gastos. Un frasco de lágrimas de Venus cuesta el equivalente a 50 vacas lecheras, pero se presenta como una compra que durará toda la vida y cuyos beneficios se heredarán a las hijas. Los ungüentos más caros se venden en cantidades tan pequeñas que parecen reliquias sagradas. Una sola aplicación de bálsamo de la eternidad, sedosa en perlas, del tamaño de semillas de amapola, cada una suficiente para tratar apenas un párpado. La autenticidad de los productos se garantiza through rituales elaborados que incluyen certificados de origen escritos en idiomas que ninguna de las compradoras puede leer, pero que suenan suficientemente exóticos para resultar convincentes.
Giacomo mantiene un staff de expertos que incluyen un supuesto alquimista árabe, probablemente un actor veneciano con la piel teñida, una ex concubina imperial cuya identidad cambia según la historia que mejor venda el producto específico, y un monje tibetano que bendice los productos más caros con ceremonias que combinan elementos cristianos con gesticulaciones que parecen místicas. Pero Giacomo no solo vende productos, vende información. Sus conocimientos sobre las rutinas de belleza de cortes extranjeras se consideran tan valiosos como los cosméticos mismos. Las descripciones que proporciona de cómo se adornan las princesas bizantinas o qué ungüentos usan las sultanas otomanas se convierten en temas de conversación durante meses después de su partida. Esta información no solo satisface la curiosidad, también permite a sus clientas adoptar prácticas exóticas que las distinguen de otras mujeres nobles menos informadas. Los demonstrados que Giacomo realiza para mostrar la eficacia de sus productos son espectáculos elaborados que atraen audiencias de toda la región. Usando modelos locales, generalmente hijas de comerciantes que aspiran a ascender socialmente, demuestra transformaciones que parecen milagrosas, piel manchada que se aclara instantáneamente, cabello opaco que adquiere brillo sobrenatural, ojos que cambian aparentemente de color a través de la aplicación de colirios especiales. Estas demostraciones incluyen elementos teatrales que bordean la charlatanería, luces cuidadosamente controladas que favorecen los resultados, espejos especiales que distorsionan sutilmente las reflexiones, e incluso cómplices en la audiencia que fingen asombro genuino ante transformaciones que, bajo luz normal, serían mucho menos impresionantes, pero el ambiente general de misterio. Exotismo es tan convincente que incluso las mujeres más escépticas terminan comprando algo. Los testimonials que Giacomo presenta incluyen cartas supuestamente escritas por clientas famosas cuyas identidades están discretamente ocultas, pero cuyos títulos y circunstancias se insinúan lo suficiente para resultar creíbles. Una carta habla de una duquesa del norte cuyo matrimonio se salvó gracias a un ungüento específico. Otra describe a una princesa oriental que reconquistó el favor real usando un colirio particular. Estos testimoniales, whether auténticos o fabricados, crean una narrativa de éxito que hace que comprar los productos parezca una inversión inteligente en lugar de una frivolidad costosa. El momento de la partida de Giacomo es tan ritualizado como su llegada. Promete regresar con productos aún más exóticos next year. Insinúa que ha recibido encargos especiales de otras cortes que podrían interesar a sus clientes actuales. Y deja bejín pequeños regalos de despedida que son, en realidad, muestras design para crear dependencia y asegurar ventas futuras. Las pequeñas marcas que adornan tu piel como constelaciones terrestres cuentan historias más complejas que cualquier manuscrito iluminado. ¿Por qué en tu mundo medieval las cicatrices no siempre representan accidentes o enfermedades superadas? Algunas son trofeos deliberadamente cultivados, símbolos de estatus tan preciados como las joyas más raras, marcas de belleza que solo las mujeres más privilegiadas pueden permitirse ostentar. Mientras tus dedos trazan la pequeña cicatriz en forma de media luna que decora tu muñeca izquierda. ¿Recuerdas el día que pagaste al cirujano más hábil de París para que la creara con la precisión de un orfebre grabando oro?
La cicatriz de tu muñeca no es un accidente. Es un símbolo de supervivencia que comunica a cualquier observador informado que has sobrevivido a la viruela y, por tanto, posees una inmunidad que te convierte en una compañera matrimonial más valiosa que las mujeres que nunca han enfrentado esta enfermedad. En una época donde la viruela mata a 1 de cada 3 infectados, sobrevivir marca tu piel con pequeñas cicatrices que se consideran señales de favor divino y fortaleza física superior. Pero no todas las marcas de viruela se consideran igualmente atractivas al día. Las cicatrices en el rostro, especialmente si son numerosas o profundas, pueden arruinar las perspectivas matrimoniales de una mujer noble. Por eso, cuando contraes la enfermedad a los 14 años, tu familia contrata a los mejores médicos disponibles para asegurar que las marcas resultantes se concentren en áreas del cuerpo que puedan ocultarse o exhibirse según convenga. El tratamiento que recibes durante tu ataque de viruela está diseñado tanto para preservar tu vida como para controlar la distribución de las cicatrices resultantes. Te mantienen en una habitación completamente oscura para prevenir que la luz intensifique las marcas faciales. Tu piel se trata con ungüentos especiales que supuestamente dirigen las erupciones hacia las extremidades en lugar del rostro. Incluso tu dieta se modifica para incluir alimentos que, según la medicina medieval, influencian la formación de cicatrices de manera favorable. Los historiadores aún discuten si estos tratamientos medievales realmente podían influir en la distribución de las cicatrices de viruela, o si las familias nobles simplemente se consolaban pensando que podían controlar algo que era fundamentalmente aleatorio. Lo cierto es que las mujeres que emergían de la viruela con cicatrices bien distribuidas ganaban un tipo de estatus social que las distinguía permanentemente de aquellas que nunca habían enfrentado la enfermedad. Las cicatrices de viruela en lugares estratégicos se convertían en elementos de seducción sutil. Una pequeña marca en el escote podía atraer miradas masculinas de manera socialmente aceptable. Needed. Porque técnicamente los hombres estaban admirando un símbolo de supervivencia divina en lugar de contemplar lujuriosamente el cuerpo femenino. Las cicatrices en las manos y brazos se decoraban con henna importada desde África del Norte, creando patrones que incorporaban las marcas naturales en diseños ornamentales más complejos. Algunas mujeres nobles que habían tenido la suerte de evitar la viruela en su juventud llegaban al extremo de buscar infección contra la idea para adquirir las cicatrices de estatus asociadas con la supervivencia. Estos procedimientos, realizados por médicos especializados, intentaban crear casos leves de viruela que produjeran la inmunidad y las marcas deseadas sin riesgo significativo de muerte. El proceso era costoso y peligroso, pero algunas mujeres consideraban que los beneficios sociales justificaban los riesgos. Pero la viruela no es la única fuente de cicatrices decorativas en tu mundo. Las marcas de sangre, cuando están bien cicatrizadas, se consideran signos de sabiduría médica, cuidado personal apropiado. Los pequeños cortes en los brazos donde se ha extraído sangre para fines terapéuticos o estéticos se curan creando líneas delicadas que algunas mujeres resaltan con tinturas doradas, convirtiendo el historial médico en ornamentación corporal. Las cicatrices de quemaduras accidentales,
especialmente aquellas causadas por guerra de velas durante ceremonias religiosas. Se interpretan como marcas de devoción espiritual. Una cicatriz pequeña en la palma de la mano. Resultado de sostener una vela durante una vigilia nocturna particularly intensa. Puede convertirse en tema de conversación que demuestra tanto piedad como resistencia física. Las mujeres especialmente devotas a veces buscan estas marcas deliberadamente, manteniendo velas encendidas hasta que la cara caliente se derrama sobre su piel. Las marcas de mordeduras, paradójicamente, pueden convertirse en símbolos de estatus si provienen de los animales apropiados. Una pequeña cicatriz causada por la mordedura de un halcón durante la cacería se considera signo de valentía y habilidad en deportes nobles. Las marcas dejadas por perros de caza particularmente valiosos se interpretan como evidencia de participación en actividades aristocráticas exclusivas. Incluso, las cicatrices de accidentes domésticos pueden reinterpretarse positivamente si están asociadas con actividades apropiadas para damas nobles. Una marca en el dedo causada por una agulla durante bordado elaborado demuestra dedicación a las artes femeninas. Una pequeña cicatriz en la muñeca resultante de un accidente mientras tocas el laúd comunica refinamiento musical y sensibilidad artística. El arte de display de cicatrices requiere técnicas específicas de presentación. Las marcas más atractivas se resaltan con maquillaje sutil que las hace más visibles. Sin parecer obviously artificial, los vestidos se diseñan con escotes y mangas que exponen estratégicamente las cicatrices más favorecedoras, mientras ocultan aquellas que podrían considerarse antiestéticas. Algunas cicatrices se enhanced con tatuajes sutiles, realizados usando o tintes vegetales que se consideran apropiados para mujeres nobles. Estos tatuajes, aplicados por artistas especializados que también trabajan illuminating manuscritos, incorporan las cicatrices naturales en diseños más elaborados que cuentan historias visuales sobre la vida y experiencias de la portadora. Las cicatrices también se convierten en elementos de identificación personal en una época donde los retratos son raros y costosos. Las marcas distintivas en lugares específicos se mencionan en contratos matrimoniales y documentos legales como medio de identificación positiva, convirtiendo las imperfecciones cutáneas en elementos de identidad legal y social. El cuidado de las cicatrices para mantener su apariencia optimal requiere tratamientos regulares con ungüentos especializados. Las marcas se masajean con aceites que mantienen la piel flexible y prevén que se endurezcan de manera antiestética. Se aplican tinturas sutiles que enhancen el color natural de la cicatriz sin crear una apariencia obviously artificial. Algunas mujeres desarrollan rutinas elaboradas para ejercitar sus cicatrices, realizando movimientos específicos que mantienen la piel circundante flexible y prevén que las marcas se deformen con el tiempo. Estos ejercicios se realizan en privado, porque demostrar vanidad excesiva sobre las cicatrices podría underminar su interpretación como símbolos de virtud y supervivencia divina. Los ideales de belleza que definen tu rutina diaria no son universales ni eternos, varían dramáticamente según las fronteras geográficas que separan los reinos medievales, creando un mosaico de preferencias estéticas tan diverso como los dialectos que se hablan en cada región. Mientras te preparas para el gran torneo internacional que se celebrará en tu castillo este verano, donde damas nobles de toda Europa convergirán en una sola corte,
te das cuenta de que tu concepto de belleza perfecta podría parecer extraño, inadecuado o incluso grotesco a mujeres criadas bajo tradiciones estéticas completamente diferentes. Las damas que llegan desde los reinos nórdicos de Dinamarca y Noruega ostentan una belleza que desafía almost todos tus assumption about feminine perfection. Su piel, instead de la palidez cadavérica que tú cultivas obsessively, brilla con un color dorado que habla de horas spent bajo el sol de medianoche de sus tierras natales. Su cabello, instead de ser confinado in elaborate braids hidden under veils, flows freely down their backs like cascadas de oro líquido que catch la luz con every movement. Las mujeres escandinavas que han llegado a tu corte para el torneo demuestran que la fuerza física puede ser parte integral de la belleza femenina. Sus brazos, visible through shorter sleeves, que wouldn't be scandalous in your region, muestran músculos developed a través de years de remar en los fiordos helados y trabajar junto a sus hombres en actividades que aquí se considerarían inappropriate para women de noble birth. Yet these women carry themselves con una gracia que rivals anything que tú puedes achieve a través de years de training and courtly behavior. Los historiadores aún discuten si las diferencias in beauty standards between medieval regions were as pronounced as literary sources suggest, or si writers exaggerated estas diferencias para create more dramatic contrasts in their narratives. Sin embargo, archaeological evidence desde grave sites, artistic representations, sugiere que regional variations in beauty practices were indeed significant, yet sometimes dramatically different. Las damas desde los reinos ibéricos han traído consigo una estética que incorporates influences desde al-Ándalus, donde Christian, Muslim y Jewish traditions han mezclado para crear algo completely nuevo. Su piel, instead de being artificially whitened, see enhanced con subtle bronze tints, que suggest heritage tanto exotic como noble. Sus ojos están lined con kohl, imported desde North Africa, creating una intensity que makes tu own subtle eye makeup seem pale by comparison. Las Spanish women at tu torneo wear jewelry que incorporates geometric patterns inspired by Islamic art, creating combinations de precious metals, we gems que would be considered inappropriate or even heretical. In other regions, donde Christian symbolism dominates decorative arts. Yet these women are as devoutly Christian as tu eres, demostrando que religious devotion can coexist con aesthetic influences from non-Christian sources. Las visitas desde Italian city-states represent perhaps la most sophisticated understanding. De beauty como art form, estas women have been influenced by traders, quien travel regularly to Byzantine Constantinople, yea, even beyond, bringing back cosmetic techniques a beauty products que are unknown in Northern Europe. Su approach a makeup es más subtle, but more technically advanced, creating effects que seem natural but require tremendous skill. Para achieve. Italian women have introduced to court una técnica de applying lip color que creates the appearance de naturally flushed lips instead de obviously painted ones. Su method de enhancing eyebrows creates definitions in el harsh lines que characterize Northern European approaches. Most impressively, Su skincare routines have achieved una translucency que suggests inner light rather than simply pale color. Las Celtic visitors desde Ireland y Scotland ostentan beauty standards que emphasize naturalness on ways que challenge to most basic assumptions about proper feminine appearance. Su hair, instead de being arranged on elaborate styles que require hours de preparation, is often worn in simple braids decorated con natural materials like flowers, feathers, Y-colored stones. Su clothing,
while richly made, emphasizes comfort eye movement rather than the restriction by artificial shaping. Qui characterizes noble dress onto region. These Celtic women demonstrate physical capabilities, que would be shocking. Onto cord, they ride horses, como expertly como men. They participate on hunting expeditions. Ye, they engage in physical activities, que would be considered improper para noble women elsewhere. Yet they maintain una femininity que is undeniable, suggesting que strength and beauty are not mutually exclusive concepts. Las Byzantine representatives at tu torneo bring aesthetic traditions, qui stretch back a millennium. Connecting current beauty practices can ancient Roman, Greek traditions, qui have been preserved, mo I refined in Constantinople. Su approach of beauty is perhaps the most sophisticated de all las traditions represented at tu gathering, incorporating elements de science, philosophy, why theology, in ways qui make Northern European practices seem primitive by comparison. Byzantine women have brought with them cosmetics made con ingredients, qui are completely unknown. In Western Europe, pigments derived desde semi-precious stones, oils extracted desde plants, qui grow only in Mediterranean climates. Why chemical compounds created a través de alchemical processes, qui are closely guarded state secrets. Su application techniques require tools, qui are más precise than anything used onto region. Brushes made desde exotic animal hairs, mixing dishes carved desde special stones. Why measuring devices, qui ensure exact proportions de ingredients. Las differences in beauty standards, también extend a body modification practices, qui vary dramatically between regions. Northern European women favor extreme corseting que creates artificial waist measurements, while Mediterranean women prefer garments, qui follow natural body lines more closely. Eastern European traditions include hair modification techniques qui are unknown on Western regions. Creating styles, would be impossible to achieve with typical Northern European hair textures. Even bathing practices vary significantly between regions. Can some cultures emphasizing frequent washing, while others consider excessive bathing potentially harmful to health. These differences in personal hygiene create subtle but noticeable variations in skin texture y appearance, qui contribute a regional beauty characteristics. Las dietary practices, qui support different beauty ideals, también vary dramatically. Northern Europeans consume foods aimed at maintaining pale complexions, ma qui delicate constitutions, while Mediterranean diets include ingredients specifically chosen para enhance skin tone, y physical vitality. These dietary differences create not only variations in appearance, but también in overall health, y physical capability. Religious influences on beauty practices también vary significantly between regions. Areas con strong monastic traditions tend hacia more subdued beauty standards, while regions con greater secular authority often permit more elaborate personal ornamentation. Las variations and religious interpretation create opportunities para different aesthetic expressions, even within the same overarching Christian framework. As you observe, estas diverse beauty traditions converging en tu caso durante el tournament, you begin to question whether two own elaborate routines represent the pinnacle, the feminine achievement, or simply one possible approach among many. Las confidences y natural elegance. The women desde other regions challenges to assumption. Que more elaborate always means more beautiful. You find yourself wondering whether the restrictions or artificiality qui defined to own beauty practices might actually be limiting rather than enhancing to feminine potential. Los ideales de belleza masculina en tu época medieval permanecen ocultos en las sombras de la historia, eclipsados por la obsesión cultural con la hermosura femenina.
Pero cuando observas cuidadosamente los rituales matutinos de tu hermano mayor, Cierra, descubres que los hombres nobles también participan en elaborados regímenes de belleza que son tan complejos y costosos como los tuyos, aunque se disfrazan bajo el vocabulario de honor, valor y prestancia caballeresca para evitar acusaciones de vanidad femenina inapropiada. Sir Tristan comienza cada día con un ritual de aseo personal que dura casi tanto como tu propia rutina de belleza, aunque él nunca admitiría que está cultivando deliberadamente su apariencia física, su barbero personal. Un hombre traído especialmente desde Italia porque posee técnicas unknown en Francia. Pasa una hora completa cada mañana sculpting la barba de tu hermano hasta crear una obra maestra de geometría facial que debe parecer natural pero que requiere precisión arquitectónica para conseguir los ideales de belleza masculina en tu época medieval permanecen ocultos en las sombras de la historia, eclipsados por la obsesión cultural con la hermosura femenina. Pero cuando observas cuidadosamente los rituales matutinos de tu hermano mayor, Sir Tristan, descubres que los hombres nobles también participan en elaborados regímenes de belleza que son tan complejos y costosos como los tuyos, aunque se disfrazan bajo el vocabulario de honor, valor y prestancia caballeresca para evitar acusaciones de vanidad femenina inapropiada. Sir Tristan comienza cada día con un ritual de aseo personal que dura casi tanto como tu propia rutina de belleza, aunque él nunca admitiría que está cultivando deliberadamente su apariencia física, su barbero personal. Un hombre traído especialmente desde Italia porque posee técnicas unknown en Francia. Pasa una hora completa cada mañana sculpting la barba de tu hermano hasta crear una obra maestra de geometría, a facial que debe parecer natural pero que requiere precisión arquitectónica para conseguir. La barba ideal para un caballero medieval no es un growth accidental de velo facial. Es una declaración artística que debe comunicar simultáneamente masculinidad, sabiduría y refinamiento civilizado. Los pelos deben estar trimmed a exactly la misma longitud, shaped en una curva que complementa la estructura ósea particular de cada rostro y maintained con aceites aromáticos que no solo mantienen el cabello suave sino que también transmiten subtle fragancias que indican el estatus social del portador. Tu hermano invierte cantidades extraordinarias en los ungüentos que usa para mantener su barba perfecta. Los aceites provienen desde regiones tan distant como Persia, donde certain plants produce esencias que supuestamente enhance la masculinidad natural, mientras previenen la caspa y otras imperfecciones que podrían comprometer la apariencia noble. El aceite más precioso en su colección está infused con amber y almizcle y así, creating una fragancia que debe ser detectada solo cuando cerca a ti. Someone stands very cerca, suggesting intimacy without being overpowering. Los historiadores aún discuten si los hombres medievales eran tan conscientes de su appearance como las mujeres, or si simply developed different vocabularies para describir practices que were fundamentalmente similares. Las evidencias from contemporary accounts suggest que male vanity was as elaborate como female vanity, but was described using military y religious metaphors, que made it seem more socially acceptable. La cara de Sir Tristan también receives tratamientos, que están designed para mantener una complexión que is appropriately masculine pero refinada. Su piel must show enough sun exposure para indicate que he spends time outdoors and
noble pursuits like hunting or warfare. But debe también retain la smoothness que marks him como member de la aristocracy, rather than a peasant, whose face has been roughened por years de hard labor bajo el sol. Para achieve este balance, tu hermano uses a complicated regimen de producciones que includes gentle abrasives made desde powder pumice stone mixed con honey para remove dead skin, followed por applications de cremes que contain herbs specifically chosen para maintain masculine skin characteristics while preventing la roughness que might suggest peasant origins. Su hair receives attention que rivals anything que tu inviertes into own elaborate hairstyles. Although men's hair is typically shorter than women's, el styling requires techniques que are just as complex. The hair must be arranged para complement la shape de la barba. Create flattering proportions para el face overall. Why suggest tanto strength? Como refinement. Tu hermano's barber uses heated metal tools para curl certain sections, mientras straightening others. Creating texture movement que appears natural but requires considerable skill. Para execute it properly. Las cicatrices en el cuerpo de Cierra are carefully managed para enhance, rather than detract, desde su masculine beauty. Battle scars que might disfigure are treated con special ungüentos, designed para minimize their appearance, while scars que suggest honorable combat are sometimes enhanced. Con subtle applications de tinted oils que si make them more visible y impressive. Esta selective scar management creates una visual narrative de masculine valor que supports su social status. Los clothes que tu hermano wears are as carefully designed para enhance su physical appearance como any gown que tu might choose. Su doble are tailored para emphasize la breadth de sus shoulders while creating la ilusión de una narrow waist. Su jose are designed para show off la muscular development de sus legs without appearing improper. Even su armor is customized. No solo para protection, but también para create una silhouette que is maximally impressive y masculine. La fragrance que tu hermano o uses is as complex como totes, any perfume que tu might wear, although it's described como masculine sense rather than cosmetic enhancement. Su personal fragrance combines elements que suggest tanto refinement como danger. Subtle traces de leather from his weapon harnesses, hints de metal from his armor, underlying notes. The expensive spices que indicate his ability para afford luxury imports. El physical training que Sir Tristan undertakes is ostensibly paramilitary preparedness, but el program includes exercises specifically designed para develop la type de physique que is considered most attractive in medieval masculine beauty standards. Su training emphasizes creating broad shoulders, narrow waist, why overall proportions que suggest tanto strength, como aesthetic appeal. Even su bathing routines, though menos elaborate than female bathing rituals, include elements que are clearly designed para beauty enhancement rather than simple cleanliness. Special soaps infused con herbs para masculine appeal. Water temperatures carefully controlled para different effects en la skin. Why post-bathing treatments con oils can enhance natural skin tone while maintaining appropriate masculine characteristics. Las competitions among male nobles often include elements que are essentially beauty contests, disguised como tests de skill or valor. Tournaments provide opportunities para men para display not only their fighting abilities, but también their physical attractiveness. Con elaborate armor designed para show off physique, why ceremonial dress.
qui rivals feminine finery and complexity, why cost. Le concept de courtly love creates additional pressure. Para men para maintain their physical appeal, since attracting feminine attention requires not only social status, but también personal beauty que can compete con other noble males. Esta competition drives men para invest significantly in their appearance while maintaining la fiction que they are concerned only con honorary duty. Male beauty standards también vary significantly between different regions, I social contexts, just como female standards do. Northern European masculine ideals emphasize different characteristics than Mediterranean standards. Why church influences on masculine appearance create additional complexities. Qui men must navigate para maintain appropriate appearances. Los effects. De-aging on masculine beauty create particular anxieties para noble men. Quien must maintain their physical appeal. Para political, social reasons, while también demonstrating la wisdom que comes con maturity. Managing esta balance requires increasingly elaborate beauty routines que become more time-consuming, why expensive as men age. Su relationship con his own physical beauty is complicated por social expectations, que men should not be overly concerned con appearance. Creating internal tensions que affect how he approaches beauty maintenance. He must achieve sophisticated aesthetic results while appearing para-care only about practical considerations like cleanliness, ya appropriate social presentation. Los espejos que reflejan tu imagen. Cada día no son simples superficies de metal pulido. Son portales engañosos hacia versiones distorsionadas de la realidad que molean tu percepción de la belleza de maneras tan profundas que ya no puedes distinguir entre tu apariencia real y las ilusiones que estos instrumentos imperfectos proyectan. El espejo de bronce pulido que heredaste de tu abuela devuelve una imagen ligeramente dorada que hace que tu piel parezca más cálida y radiante de lo que realmente es. Mientras que el espejo de plata traído desde Venecia por mercaderes especializados crea reflejos tan claros y fríos que cada imperfección se amplifica hasta convertirse en tragedia visual. La fabricación de espejos en tu época es un arte que combina metalurgia, alquimia y superstición en proporciones que ningún artesano revela completamente. Los mejores espejos se crean en talleres secretos, donde maestros especializados han desarrollado técnicas para pulir metales hasta lograr superficies tan perfectas que parecen líquidas solidificadas. Estos artesanos guardan sus secretos comerciales con la misma intensidad que los alquimistas prodigan sus fórmulas para transmutar metales base en oro. Tu colección personal de espejos incluye piezas que han costado más que castillos pequeños. Cada una designa para un propósito específico en tu rutina de belleza. El espejo matutino, colocado estratégicamente para capturar la luz suave del amanecer, te muestra una versión idealizada de tu rostro, where pequeñas imperfecciones se suavizan y tu complexión appears más uniforme. De lo que será bajo la luz directa del día, este espejo particular está mounted in un marco que puede ajustarse at different angles, allowing you para examinar tu face desde perspectivas que emphasizan tus best features while minimizing less attractive aspects. Los historiadores aún discuten si los artesanos medievales deliberadamente created espejos con slight distortions que flattered their wealthy clients, or si estas variations and reflection quality were simply inevitable consequences to primitive manufacturing techniques. Archaeological evidence suggests
Some mirrors were indeed designed para produce particularly flattering effects, indicating que vanity-driven market forces influenced technical development. El espejo nocturno o en tu bedchamber creates reflections que are mysteriously different desde those produced por daylight mirrors. Under candlelight, este espejo transforms tu complexión into something almost otherworldly. Tu piel takes on una luminescence que seems para glow desde within. Tus ojos appear deeper y más mysterious. Y even pequeñas imperfecciones become interesting rather than problematic. Este transformation is so dramatic que you sometimes suspect que este particular mirror has been enhanced con alchemical treatments que interact con candlelight para produce supernatural effects. Los espejos más pequeños en tu colección serve specialized functions que require different optical properties. El espejo para. Examining tus eyes must be perfectly flat para. Avoid distorting la delicate work de applying colirios y eye makeup. Los espejos. Para hairstyling. Need para. Be large enough para show elaborate arrangements desde multiple angles simultaneously. El espejo para. Checking la overall effect de tu completed toilette must be positioned para show to entire figure under lighting conditions. Similar para those que you'll encounter in public settings. Pero perhaps el most disturbing mirror on tu collection, SL1K, was supposedly crafted para show true beauty rather than mere physical appearance. Este mirror, purchased desde un mysterious merchant, Cayenne claimed it had been blessed por Eastern mystics, sometimes shows reflections que don't quite match to actual appearance. On certain dias, tu reflection appears more beautiful than usual. Con clearer skin, brighter eyes, we miss perfect proportions. On other dias, el same mirror shows imperfections que you can't see in other mirrors, creating anxiety about whether two other mirrors are lying para you or whether este one is cursed. Para show distorted negative images. La psychological impact, relying on multiple mirrors can varying degrees. Accuracy creates a complex relationship con tu own physical appearance. You become accustomed para certain reflections y begin para believe que these represent to true appearance. But inconsistencies between different mirrors create doubt about what you actually look like para other people. Este uncertainty drives you para spend even more time examining yourself and different mirrors, searching para una definitive version de tu appearance que may not actually exist. Los mirrors también function como social tools que communicate status y sophistication para visitors, para tu casa. El quality y number de mirrors en una household indicates not only wealth, but también level de cultural refinement. Guests judge their hosts partially based on how flattering los mirrors in guest chambers make them appear, creating only a subtle form de hospitality based on vanity gratification rather than simple comfort. Certain mirrors on tu collection are believed para have supernatural properties beyond simple reflection. One mirror, inherited desde una great aunt, quien was rumored para have practiced witchcraft, allegedly shows glimpses to future appearance, allowing you para see how beauty treatments will affect tu complexion dias, or even weeks before el full effects become visible. Another mirror supposedly reveals tu appearance, as it would be seen, por potential romantic partners, filtering out imperfections que might not matter para attraction, while emphasizing features que would be particularly appealing. Los distortions created por primitive mirror manufacturing techniques accidentally produced effects que modern psychology recognizes como significant influences on self-perception. Mirrors que
Slightly compressed horizontal dimensions made women appear taller while thinner than they actually were. Reinforcing beauty standards, qui emphasized height while slenderness. Mirrors can slight vertical compression made faces appear broader, more youthful. Supporting different aesthetic preferences, loss cleaning y maintenance define mirrors requires specialized knowledge, expensive materials. Each type, D-metal used in mirror construction, requires different polishing compounds, IBI techniques. Silver mirrors must be cleaned. Consubstances, don't tarnish L surface, while bronze mirrors need treatments, prevent oxidation that would affect reflection quality. Most precious mirrors require cleaning materials cost more than many families' annual income. Placement mirrors within rooms affects not only their functionality, but tambien their psychological impact. Mirrors positioned catch natural light at certain times of day create more flattering reflections than those rely on artificial illumination. Los angles at which mirrors are mounted can subtly alter how faces appear, making them seem more symmetrical or emphasizing particular features. Some mirrors in two collection are designed para be used in combination, creating multiple perspectives de to appearance, allow para comprehensive evaluation, D beauty treatments, Y styling choices. These mirror arrangements require careful coordination, D lighting, I positioning para produce coherent overall effects rather than conflicting information about view appearance. Most expensive mirrors onto collection include features enhance their function beyond simple reflection. Frames can built-in candle holders provide optimal lighting para detailed examination to facial features. Adjustable mounting systems allow mirrors para be repositioned, segun different needs during elaborate beauty routines. Some mirrors even include magnifying elements, para examining small details. The skin texture y cosmetic application. Las campanas de la catedral sueñan con urgencia through la morning mist. But el tono no anuncia celebración. Instead, announces la llegada de another wave de la peste negra que ha transformado not only how people live and die, but también how they conceptualize beauty itself in these apocalyptic times. Mientras you barricade yourself dentro de tu castle, con supply para survive months de isolation, you realize que la beauty standards que have dominated to you entire life are suddenly irrelevant cuando faced con una disease. Que kills regardless to how perfectly arranged your hair might be or how flawlessly applied your cerusa. Los effects de la Black Death on beauty standards are immediate and profound. Las elaborate beauty routines que once occupied hours cada día become impossible. Cuando basic survival requires all available time and energy. Los expensive cosmetics que you've accumulated over years prove worthless cuando trade routes close while merchants flee desde infected areas. Most significantly, the very concept de physical beauty becomes questionable. Cuando surrounded por constant reminders de mortality y physical decay. In los cities más affected por la plague, witnesses report que women who survive begin adopting completely different approaches, a personal appearance. Instead, the artificially pale skin achieved a través de dangerous cosmetics. Many begin seeking healthy color, que suggests vitality and disease resistance. Instead, elaborate hairstyles, que require hours preparation. Simpler arrangements become preferred because they're easier. A maintained durante extended, periods de confinement, or flight desde infected areas. Los historiadores aún discuten whether these changes in beauty practices during plague years represented temporary emergency adaptations or marked permanent shifts toward different aesthetic values.
Las evidencias from contemporary documents suggest que some changes proved temporary, while others influenced beauty standards. Para generations, después de la immediate crisis past, la scarcity de beauty products during plague years forces women para rediscover natural alternatives que had been forgotten. Durante decades, the increasing reliance on expensive imported cosmetics. Simple preparations made desde locally available herbs y plants replace complex formulations, que required exotic ingredients desde distant lands. These natural alternatives often prove more beneficial to health than the chemical-heavy products they replace. Aunque they don't produce the same dramatic visual effects. Low social isolation required. Para avoid plague transmission creates new contexts, para beauty practices. Cuando confined within castles or estates, con only immediate family members. La competitive aspects to feminine beauty become less relevant. Women begin focusing on beauty practices, que provide personal satisfaction rather than social advantage, leading a different relationships con their own physical appearance. Religious interpretations de la plague profoundly influence how beauty is conceptualized during these crisis periods. Some clergy argue que la plague represents divine punishment, para vanity, the excessive attention of physical appearance, leading some women abandon beauty practices entirely como acts de penance. Others interpret survival desde la plague como signs de divine favor, que should be celebrated a través de enhanced attention, a personal beauty, como expressions de gratitude. Los practical necessities de plague survival also influence beauty standards in unexpected ways. Women who prove capable to maintaining households during emergencies, caring para sick family members, and making decisions traditionally reserved, para men gain social status, que affects how their physical appearance is perceived. Strength and competence become more attractive qualities than traditional markers. De feminine delicacy, low shortage de mirrors during plague years. Cuando craftsmen die or flee, supply chains collapse. Forces women to develop different relationships con their own physical appearance. Without constant visual feedback about their looks, some women report feeling more comfortable con their natural appearance y less anxious about maintaining artificial beauty standards. Las burial preparations durante plague years expose women a constant reminders de physical mortality que influence how they think about their own beauty. Seeing how quickly death transforms even the most beautiful faces into decay creates philosophical questions about whether investing time, why resources, and physical appearance make sense. Cuando life itself is so uncertain. Los communities que survive plague outbreaks often develop modified beauty standards. Que emphasize healthy vitality over traditional aristocratic markers, like extreme pallor or delicate fragility. Women who can demonstrate physical resilience, why disease resistance, become more desirable marriage partners than those whose beauty depends on artificial enhancement, like careful maintenance. Some regions develop superstitious beliefs about beauty practices durante plague years, believing que certain cosmetics or personal care routines might provide protection against disease. These beliefs lead a adoption to beauty practices que incorporate elements believed para have medicinal or protective properties. Blending cosmetic y medical concerns in new ways. Loss economic disruption caused poor plague outbreaks affects beauty standards by making luxury beauty products available only to extremely wealthy survivors. While la majority de women must adapt a simpler aesthetic approaches, esta economic stratification creates more dramatic differences between social classes in terms of physical appearance than had existed before la plague. Los psychological effects did living through plague outbreaks influence beauty practices in subtle but important ways.
Women who have witnessed massive death tolls sometimes develop philosophy que life should be enjoyed más fully, leading them a experiment can beauty practices que they might have considered too bold or inappropriate under normal circumstances. Conversely, some women become mass conservative in their approach of beauty, viewing elaborate personal adornment como frivolous durante times to widespread suffering. Marriage courtship patterns change during plague years, affecting beauty standards because different qualities become valued in potential partners. Survival skills, practical competence. Why emotional resilience become more important than traditional beauty markers. Leading some women to cultivate appearances to suggest these qualities rather than focusing purely on aesthetic appeal. Lost children who grow up during plague years develop different concepts to normal beauty standards than previous generations, having seen how quickly external beauty can be destroyed por disease. They often develop more balanced perspectives on LLL relationship between physical beauty y a personal worth. Aunque they may también develop anxieties about health que influence their later beauty practices. Los recovery periods after plague outbreaks often see explosive interest in beauty. I personal adornment, como people celebrate survival. I attempt a return a normal life. However, these post-plague beauty trends often incorporate lessons learned during the crisis, combining traditional aesthetic goals con greater attention to the health of practical considerations. Some communities develop memorial beauty practices durante plague years, dedicating certain aspects de personal adornment, honoring dead family members or friends. These practices create lasting influences on local beauty traditions, que persist para generations after la immediate plague threat has passed. Los isolation, y reduced social contact during plague years sometimes allows women a experiment con beauty practices privately sin social pressure or judgment. Some women discover personal preferences que differ significantly des prevailing social standards, leading them to maintain modified beauty routines even after normal social life resumes. Los números que definen el costo verdadero de tu belleza medieval se escriben, no solo en monedas de oro y plata, sino en years to live shortened, organs slowly poisoned, freedom sacrificed en el altar de la perfección artificial. ¿Por qué? When you calculate la investment, total que una noble woman makes in her physical appearance durante her lifetime, la sum becomes staggering enough para fund armies, build cathedrals, o alimentar thousands de peasant families durante años enteros, mientras examinas los leyes que tu steward maintains religiously, tracking every expense related to beauty regimen. Te das cuenta que tu personal vanity has become una industry, económica que employs dozens de people y connects to castle, a trade network spanning continents. Los costos directos de maintaining tu appearance begin each día con la aplicación de cerusa que costs more per ounce than fine wine. A single year's supply de esta lead-based powder equals la annual wages de tres skilled craftsmen. Yet you consume it monthly because exposure to air y natural skin oils requires constant reapplication. Los brushes used para applying cerusa must be replaced frequently por la corrosive nature de la substance destroys even la finest sable hairs, adding additional recurring expenses que compound over time. To collection. The mirrors represents una investment que exceeds la value de most noble estates. Los specialized mirror desde Venice cost more than some castles, while el smaller mirrors
para-detailed work require replacement every few years because medieval polishing techniques eventually wear down even the best metal surfaces. Los mirrors are not one-time purchases, but ongoing expenses require maintenance. Repolishing. Why periodic replacement? As technology improves, Y2 standards become more demanding. Los textiles qui form la fondation de tu wardrobe represent perhaps the largest single category to beauty-related expenses. A single gown made desde fabric, dyed con genuine kermes, requires la dried bodies de approximately 70,000 insects, harvested from specific oak trees, qui grow only in certain Mediterranean regions. Los labor involved in collecting. Processing. Why shipping these insects? Combined conly skilled work required para extract. Why apply la dye? Makes cada yard de truly red fabric cost more than a peasant family's lifetime earnings. Los historiadores aún discuten whether medieval nobles fully understood la massive economic implications de their beauty spending, or whether they simply accepted these costs como necessary aspects de maintaining social status. Contemporary accounting records suggest que beauty expenses often comprised 30 to 40% de total household budgets, para wealthy noble families, rivaling expenditures on food and shelter. Los specialized personnel required para maintaining aristocratic beauty standards represent another major ongoing expense. To personal hairstylist, commands wages equivalent those paid a master craftsman, while to cosmetics preparer requires payment comparable a what skilled physicians receive. These specialists must be housed, fed, maybe provided con materials, creating additional costs. Que multiply. La direct expenses de their services. Los ingredients. Para to beauty preparations come desde sources so distant que transportation costs often exceed la value de la materials themselves. Los amber used on your hair oils travels desde Baltic regions along trade routes que include multiple middlemen. Each adding markup increases la final cost exponentially. Los spices y herbs required para certain beauty treatments may pass through 6 different countries before reaching to castle. Accumulating tariffs. Why handling fees at cada border? Los health costs associated con medieval beauty practices, while impossible para quantify precisely, represent enormous hidden expenses affect both personal well-being, why family finances. Los lead poisoning caused poor regular Cerusa use requires increasingly expensive medical treatments as symptoms progress. Los mercury contamination, desde cosmetics necessitates specialized care. Desde physicians trained and dealing con heavy metal toxicity. These medical expenses compound over time as cumulative exposure creates more severe health problems. Loss opportunity costs, DD time spent on beauty maintenance, also represent significant economic impacts. The 4 to 6 hours you spend daily on personal grooming could be devoted to estate management, supervising household staff, or engaging in productive activities might generate income or improve family welfare. Instead, this time becomes devoted purely a personal appearance, creating economic value only through enhanced marriage prospects or improved social connections. Loss equipment required para beauty maintenance includes specialized tools, must be crafted by skilled artisans. I replaced regularly debido aware or technological improvements. Los heated curling devices require constant fuel way operate. Mientras que precision scissors, tweezers must be sharpened frequently by specialists. Even simple items like combs require exotic materials. Skilled craftsmanship when made aristocratic standards. Los storage, preservation. The beauty products requires specially constructed containers, climate-controlled storage areas.
Why security measures para protect valuable materials, desde theft or spoilage. Many beauty ingredients deteriorate rapidly, requiring frequent replacement regardless to how much remains unused. Los infrastructure costs to maintaining proper storage conditions add additional overhead expenses of beauty-related spending. Los social costs to beauty competition among noble women create escalating expense cycles. Que become increasingly difficult. Para individual families a escape. When one woman adopts a new expensive beauty practice, others feel pressure to match or exceed her expenditures, driving up costs para entire social groups. These competitive pressures create spending levels que often exceed what families can afford comfortably. Lost transportation costs. Para acquiring beauty products include not only shipping expenses, but también la costs de maintaining specialists who can travel and obtain rare materials personally. Some ingredients require personal selection by experts who can determine quality, necessitating expensive journeys at distant suppliers. Low security required para transporting valuable beauty materials adds further costs of these expeditions. Loss wastage inherent in medieval beauty practices represents another significant expense factor. Lost trial and error nature. The cosmetic preparation means que many batches must be discarded. Cuando they don't meet standards. Los delicate nature. The many beauty ingredients results and spoilage rates. Que require purchasing 30 to 50% more materials than will actually be used successfully. Low seasonal variations on beauty product availability create additional costs. Pork materials must be purchased in large quantities during harvest seasons, we stored for year-round use. Loss preservation techniques required para maintaining quality durante storage. Add processing costs. While spoilage durante storage creates additional losses, que must be factored into overall beauty budgets. Los political implications to beauty spending also create economic pressures. Como noble families feel obligated to maintain appearances, que demonstrate their wealth, I status a rivals y allies. Reducing beauty expenditures might be interpreted como signs de financial weakness, potentially affecting political alliances. Warwishui marriage negotiations, QE, have significant economic consequences. Loss insurance costs associated with valuable beauty-related possessions require additional ongoing expenses. Mirrors. Jewelry. Why specialized equipment must be protected against theft. Damage. Why loss. Necessitating security measures. YEY insurance payments. Que add ALA total cost, de maintaining aristocratic beauty standards. Lost total lifetime cost, de maintaining medieval noble beauty standards. When calculated on modern terms. Approaches amounts que could fund small kingdoms. Una single woman's beauty expenses durante her adult lifetime equals what hundreds of families need para basic survival, creating economic distortions que affect entire regional economies. I contribute la vast inequalities que characterize medieval society. Los susurros que circulan por los pasillos del castillo this morning carry names de mujeres que han dareda challenge. Las beauty standards que definen tu world. Y cada historia whispered behind closed doors represents una small rebellion against las expectations que govern every aspect of feminine appearance and medieval society. These women, branded como herejes de la hermosura by their contemporaries, have paid prices ranging desde social ostracism, hasta accusations de witchcraft. Pero their defiance has created cracks and lays seemingly unshakable foundation. De aristocratic beauty culture.
Lady Marguerite de Montpellier shocked la entire French court quando she appeared at Easter celebrations con her natural brown hair completely uncovered, flowing loose down her back like una peasant woman, deliberately rejecting la elaborate veils, I constructed hairstyles, que mark noble femininity. Her decision? Made after witnessing her younger sister's death, desde lead poisoning caused poor excessive Sarusa use. Created una scandal que reverberated through aristocratic circles paramonths. La whispered conversations about her madness revealed how thoroughly society had internalized la belief que natural beauty was inherently inferior, a artificial enhancement, los consequences para. Lady Marguerite were swift y severe. Her betrothal, a unwealthy duke, was cancelled. Quando his family declared her unsuitable para noble marriage due a her refusal a conform appropriate beauty standards. Former friends began avoiding her company, claiming que her appearance made them uncomfortable. You might influence their own daughters towards similar rebellion. Most devastatingly, her own parents threatened to disown her unless she resumed proper grooming practices, viewing her natural appearance como una threat a la familia's social standing. Los historiadores aún discuten whether women like Marguerite were genuinely rebelling against beauty standards or were responding to health concerns que made traditional practices impossible. Las evidencias suggest que many beauty rebels were motivated por combinations de health fears, philosophical convictions, whereas personal experiences, QA, made conformity seem less important than individual autonomy. Sister Catherine de Clare, una nun, desde una noble family, caused controversy cuando she publicly preached against la vanity practices de aristocratic women, arguing que excessive attention of physical beauty distracted desde spiritual development y contributed a social inequality. Her sermons attracted audiences to both noble women, we commoners, creating unusual gatherings. Dawn class distinctions blurred as women discussed their relationships con their own physical appearance. Los religious authorities' response, a Sister Catherine, was complicated. Porque her message aligned con official church teachings about vanity. Pero her specific criticisms of aristocratic practices threatened established social hierarchies. She was eventually transferred a una remote monastery donde her influence could be limited, but her ideas continued circulating through networks to women who had heard her speak about alternatives, conventional beauty practices. Una merchant's daughter named Isabella Franco gained notoriety cuando she began selling natural beauty preparations que promised an enhanced appearance without using dangerous chemicals like lead or mercury. Her products, made desde locally sourced herbsy plants, attracted customers who were becoming concerned about ADA health effects, de traditional cosmetics, but were not ready to abandon beauty practices entirely. Isabella's business model challenged established cosmetics trade por demonstrating that effective beauty products could be manufactured locally instead of being imported at enormous cost in distant regions. Her success threatened both foreign merchants, where there be local suppliers, the expensive ingredients. Leading of organized efforts, A discredit her products, why question her methods. She faced accusations de witchcraft cuando some customers experienced skin reactions to her preparations. Aunque modern analysis suggests these were probably allergic responses rather than magical effects. Los most dramatic beauty rebellion occurred cuando Maria Gonzalez, daughter de un Spanish nobleman, publicly burned her entire collection de cosmetics, mirrors, beauty implements, on el courtyard de her family's castle, declaring que she would live according a divine beauty
rather than artificial enhancement. Her dramatic gesture attracted attention from across Europe. He inspired similar acts to beauty renunciation in other regions. Maria's rebellion was particularly threatening porque she came desde una family con significant political influence, making her actions impossible to dismiss como peasant ignorance or religious extremism. Her articulate explanations to why she rejected conventional beauty practices forced aristocratic society to confront questions about whether their elaborate beauty rituals were truly necessary or simply elaborate forms de self-destruction disguised como refinement. Los aftermath. De Maria's public beauty renunciation included harassment desde former friends, threats desde cosmetics merchants who feared her example might spread, a pressure desde religious authorities who worried que her actions might be misinterpreted, como criticism de the church's accommodation con aristocratic vanity. Eventually, her family sent her a una convent, officially allow her to pursue religious life, but actually remove her dangerous influence desde secular society. Some beauty rebels took more subtle approaches, gradually reducing their use to dangerous cosmetics while maintaining enough artificial enhancement to avoid social catastrophe. Lady Eleanor de Warwick slowly transitioned desde lead-based cerusa a safer chalk powders, introducing changes so gradually que her social circle barely noticed the shift until she had achieved relatively natural appearance without experiencing dramatic social consequences. Eleanor's success encouraged other women to attempt similar gradual transitions, leading to informal networks de noble women who shared information about safer beauty alternatives. He supported each other through lay social pressures que accompanied even modest changes to established beauty practices. These networks represented early forms de consumer activism, donde women collectively sought alternatives to dangerous products without directly challenging les social systems que demanded artificial beauty. Los most successful beauty rebels were often those who replaced conventional practices con alternative approaches, que still demonstrated wealthy status while avoiding les most dangerous aspects de traditional beauty culture. Some women began emphasizing expensive but less toxic elements like elaborate jewelry, fine fabrics, or skilled embroidery, rather than focusing primarily on cosmetic enhancement. Others developed beauty practices inspired por different cultural traditions, incorporating elements desde Islamic, Byzantine, or other non-European approaches of feminine appearance. These alternative beauty systems allowed women maintain elaborate grooming routines without using specific products. AI techniques were causing health problems in their social circles. Los children to beauty rebels often grew up con very different concepts to normal feminine appearance than their peers, leading a generational changes que were more lasting than individual acts de rebellion. These children, having seen their mothers maintain social status without conforming completely to conventional beauty standards, were more likely to question established practices cuando they reached adulthood themselves. Los documented cases de beauty rebellion represent only la visible tip to what was probably much more widespread quiet resistance to dangerous or impractical beauty practices. Many women likely made private modifications of their beauty routines without attracting attention or leaving historical records, suggesting que actual dissatisfactions con medieval beauty standards was probably more common than surviving documentation indicates. Los legacy de these beauty rebels extends beyond their immediate impact on cosmetics personal care practices. Their willingness to prioritize health over social approval, individuality over conformity, personal conviction over external pressure, helped establish precedents para later generations de
women who would continue questioning whether society's beauty demands were worth their personal costs. Los espejos del futuro reflejan rostros que tu medieval mind could never imagine. Pero cuando observas carefully las beauty rituals que definen tu 21st century, discovers echoes haunting de every practice que tu y tus medieval sisters performed en pursuit de perfection, suggesting que la human obsession con transforming natural appearance into artificial ideals has merely evolved its methods while maintaining its fundamental psychological drives. Social functions, los same desires, que compel you, apply lid-based cerusa, achieve impossible pallor manifest themselves. Centuries later, como women inject toxins into their faces as smooth wrinkles, demonstrating que la willingness a risk health para beauty transcends historical periods like technological advances. La modern obsession con extreme thinness mirrors to medieval pursuit de corseted waists. Both practices requiring women reshape their natural bodies through restrictive devices, dangerous interventions. Where you suffer daily pain, desta whale bone corsets, qui compress your organs, restrict your breathing. Future women will wear shapewear, undergo surgical procedures, qui create similarly artificial silhouettes. Lost psychological pressure, achieve impossible body standards remains constant. Even though Lala-specific ideals shift, desde medieval emphasis on pale fragility, a modern preference, para-athletic thinness. Los makeup techniques que you master using primitive pigments tools evolve into sophisticated cosmetic industries. But la underlying goals remain remarkably similar. Future women will still paint their faces, cada día, using different colors y products pero pursuing la same objective, de creating artificial beauty que enhances their social economic prospects. Los eyeliner que you apply using ground antimonio becomes modern kohl pencils, while two lip coloring made desde toxic, cinabrio transforms into safe. Lipsticks, que still contain chemicals, can potentially harmful long-term effects. Los hair modification practices to future generations mirror your medieval techniques in disturbing ways. Where you painfully pluck your hairline, create artificial foreheads. Future women will laser away unwanted hair permanently. To elaborate braiding styling rituals become modern straightening treatments. Extensions. Chemical processes que still require hours daily maintenance. Significant financial investment. Los basic human dissatisfaction con natural hair texture. Growth patterns persists across centuries. Los historiadores of beauty note que la fundamental psychology. Driving medieval modern beauty practices shows remarkable consistency. Both eras feature women willing to endure pain, spend enormous sums, risk health consequences, para achieve culturally mandated appearance standards. Los specific methods evolve. Pero la underlying willingness to prioritize appearance over well-being suggests deep-seated human drives que transcend historical context. Los espejos del futuro reflejan rostros que tu medieval mind could never imagine. Pero cuando observas carefully las beauty rituals que definen tu 21st century, discovers echoes haunting de every practice que tu y tus medieval sisters performed en pursuit de perfection, suggesting que la human obsession con transforming natural appearance into artificial ideals has merely evolved its methods while maintaining its fundamental psychological drives, social functions, the same desires, que compel you, apply lid-based cerusa, achieve impossible pallor, manifest themselves centuries later, como women inject toxins into their faces as smooth wrinkles, demonstrating que la willingness a risk health para beauty transcends historical periods technological advances. La modern obsession con extreme thinness mirrors to medieval pursuit de corseted waists.
both practices requiring women to reshape their natural bodies through restrictive devices, dangerous interventions. Where you suffer daily pain, desde whalebone corsets, compress your organs. I restrict your breathing. Future women will wear shapewear. I undergo surgical procedures. Create similarly artificial silhouettes, low psychological pressure, achieve impossible body standards remains constant. Even though Lala-specific ideals shift desde medieval emphasis on pale fragility, a modern preference, para-athletic thinness. Los makeup techniques you master using primitive pigments tools evolve into sophisticated cosmetic industries. But la underlying goals remain remarkably similar. Future women will still paint their faces cada dia, using different colors, products, pero pursuing la semi-objective, decreating artificial beauty enhances their social economic prospects. Los eyeliner you apply using ground antimonio becomes modern kohl pencils. While two lip coloring made desde toxic, Cinabrio transforms into safe lipsticks. Still contain chemicals, can potentially harmful long-term effects. Los hair modification practices to future generations mirror your medieval techniques in disturbing ways. Where you painfully pluck your hairline, create artificial foreheads. Future women will laser away unwanted hair permanently. Two elaborate braiding styling rituals become modern straightening treatments. Extensions, chemical processes, still require hours to daily maintenance. Significant financial investment. Los basic human dissatisfaction, con natural hair texture. Growth patterns persists across centuries. Los historiadores of beauty note, la fundamental psychology. Driving medieval, modern beauty practices shows remarkable consistency. Both eras feature women willing to endure pain, spend enormous sums, risk health consequences, para achieve culturally mandated appearance standards. Los specific methods evolve, pero la underlying willingness, prioritize appearance over well-being. Suggests deep-seated human drives transcend historical context. Los social media platforms, will dominate future communication, create new forms to beauty competition. Echo la status, displays de tu medieval court. Where you compete, can other noble ladies through visible demonstrations de wealth via cosmetics clothing. Future women will compete through carefully curated online images. Require hours to preparation, digital enhancement. Law's constant comparison judgment, characterizes two court. Life becomes amplified through technology allows global beauty competition rather than local social circles. Los cosmetic surgery will become routine in future centuries, represents la ultimate evolution de your medieval body modification practices, where you use corseting, bloodletting, chemical treatments alter your appearance. Future women will surgically reshape their faces, bodies, even internal structures conform beauty ideals. Los risks associated can these procedures echo to willingness, use lead-based cosmetics despite known health dangers. Suggesting la beauty health trade-off remains constant across time. Los influence de celebrity culture. In future beauty standards, mirrors la way. Aristocratic fashion spread through medieval society. Just como your beauty practices eventually influence lower social classes. Quien attempt to imitate noble appearance. Future celebrities will set beauty trends, filter down through social hierarchies, creating mass markets, para-products, procedures, originally available only a wealthy elites. Los advertising industry will develop around beauty products, uses psychological manipulation techniques, would be familiar. To medieval cosmetics merchants. Los promises, detransformation.
youth preservation. Weight, social advancement through beauty products remain consistent messaging strategies. Whether delivered per traveling merchants can exotic ingredients or through sophisticated marketing campaigns using advanced technology. La scientific understanding, D. The beauty's health impacts that will develop in future centuries reveals the true costs. D. The practices que you accept as normal. Modern research will document precisely how lead cosmetics cause neurological damage, how mercury-based products destroy organ function, how restrictive clothing damages skeletal development. Yet this knowledge will not eliminate dangerous beauty practices. It will simply make them more subtle and sophisticated. Los feminist movements que emerge and later centuries will challenge beauty standards in ways que echo la medieval women who rebelled against conventional practices. However, these movements will face la same fundamental challenge que confronted your era's beauty rebels: how a balance individual expression con social acceptance. Personal health con cultural expectations. Why authentic self-presentation? Con economic romantic opportunities tied a appearance. Loss environmental costs. The modern beauty industries will dwarf even la resource consumption, the medieval aristocratic grooming, where your beauty routine affects local ecosystems through demand para exotic ingredients. Future beauty practices will impact global environments through mass production. Chemical pollution. Why resource depletion that affects entire planets rather than just regional trade networks. Los technology que enables modern beauty practices. Creates new possibilities, pero also new forms de dissatisfaction. Digital image editing allows women to see perfected versions de themselves que are impossible to achieve naturally. Creating beauty standards based on technological manipulation rather than human variation. This digital perfection will prove as psychologically damaging como your medieval mirrors que distort reflections, but on a global scale. Los economic impact. The beauty spending in future centuries will exceed even la massive costs que characterize aristocratic medieval beauty culture. Instead, affecting small numbers, wealthy individuals. Modern beauty industries will capture portions income desde billions de women, creating global economic forces based entirely on human dissatisfaction. Con natural appearance. Lost generational transmission to beauty practices will continue connecting mothers with daughters across centuries. Just como you learned your beauty routines desde older women and your family. Future mothers will teach daughters about makeup application, body image management, why beauty product selection with la same intensity. Que medieval women transmitted knowledge about cosmetics preparation, why application techniques, lost relationship between beauty practices. Social mobility will persist throughout history. Con appearance serving como marker. De class status, why gateway, economic opportunities. Future women will invest in beauty treatments, why products, partly porque, physical appearance, continues affecting employment prospects, marriage options, why social acceptance, echoing la medieval connection between beauty why, survival within social hierarchies, as la soft candlelight flickers against your chamber walls tonight, casting gentle shadows que dance like whispered secrets from futures yet unborn. You begin to understand que your beauty rituals represent more than personal vanity or social obligation. They are threads in una tapestry, the human longing que stretches across time itself. Connecting your carefully powdered face, countless women who will follow, each seeking transformation.
acceptance, y perhaps a glimpse to something eternal, en la reflexión de their temporary, mortal mirrors, lost voices. De those future sisters seem a whisper across the centuries, telling you que, while methods may change, la deep human desire para beauty, connection, yeah, meaning through physical transformation will endure. Your lead-painted lips, a corseted waist, join una chorus to women throughout time, all reaching towards something beautiful, something perfect, something that promises a make la brief flame, de mortal life burn just a little brighter before la inevitable darkness comes. Y ahora, mientras las velas se consumen lentamente en sus candelabros de plata, y las sombras abrasan suavemente los rincones de tu cámara medieval, es tiempo de permitir que estas historias de belleza y vanidad se desvanezcan como perfumes en el aire nocturno. Has viajado a través de siglos de rituales, secretos y sacrificios, viendo cómo las mujeres de eras pasadas transformaron el cuidado de su apariencia en arte, ciencia y a veces en tragedia silenciosa. Cada pincelada de cerusa que aplicaste con manos temblorosas, cada tirón doloroso de las pinzas que rediseñaron tu frente, cada gota de sangre extraída en nombre de la palidez perfecta, se convierte ahora en un susurro distante que te recuerda que la belleza humana ha sido siempre un territorio donde lo sagrado y lo peligroso se encuentran, donde el amor propio y la autodestrucción danzan en equilibrio precario. Las mujeres que has conocido en este viaje desde las monjas que encontraron belleza en la negación hasta las rebeldes que desafiaron las normas con valentía silenciosa. Todas continúan viviendo en los espejos del tiempo, reflejando la eterna búsqueda humana de perfección que trasciende épocas y culturas. Sus historias se mezclan con las tuyas, creando una sinfonía de experiencias que nos recuerda que el deseo de ser bella es, en su esencia, el deseo de ser amada, aceptada y recordada. Que these ancient beauty secrets accompany you? Hacia tus propios sueños, donde perhaps encontrarás la belleza más verdadera de todas, la paz que viene de Kno, o en que has sido testigo de la extraordinaria complejidad del corazón humano. Y hoy que en algún lugar, in the soft glow de moonlight through stained glass, the eternal dance of beauty continues, as mysterious y compelling, ahora como lo fue hace 700 años.